Y dale que va, país, son las 7:02 con 20 grados casi, un día primaveral hoy. Eddie, te durante quiero todas decir las algo. jornadas, sí, mi vida. Antes de arrancar con todo lo noticioso, ¡feliz septiembre! Nuestro primer Arrancó día hábil de septiembre, porque el desde la viernes tanto primavera. lío, no hablamos, y a la gente le encanta septiembre, ¿viste? Porque Sí, septiembre llega la primavera, claro, ya donde te empiezas florece todo, las alergias, claro. todas las buenas Por eso me cosas. puse verde hoy, Está para bien, estar a tono con la... Estás verde hoy. Estás verde, pero el verde, ojo con el verde, está medio en baja. En un ratito vamos a hablar de la cotización de Está los medio en verdes. baja. No, Bueno, pero ahora sí arrancamos. el tema y todo el dramatismo de las horas que está viviendo la Argentina a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación el jueves pasado, con todas, pero todas y cada una de las novedades desde Comodoro Pi y con nuestro compañero Martín Angulo y todo nuestro equipo que está ya desplegado para darte toda la información sobre este suceso que estremece a la República Argentina y, ¿por qué no?, al mundo. Muchos coletazos por todos lados, vamos a darle la bienvenida a todos. Todos tienen algo para aportar información de lo que va a seguir, ¿no? Porque ya está hoy visto el repaso del fin de semana. Empezamos con Carlitos Estrione. ¿Cómo le va? Buen lunes. Martín Angulo, que no durmió este fin de semana. Martín estuvo. Siguió de largo, pobre. Tiró el centro, lo cabeceó, lo atajó. Y no por salir de joda, ¿eh? No, jamás pensaríamos eso de vos, ¿no, Male? Qué mal que No, jamás, no es un tipo serio. que tampoco al aire, tampoco para tanto. Al aire. Al aire es un tipo serio. Tiro al aire, pero no. Al no, aire por es favor. un tipo serio. Y hablando de al aire... Hablando de joda. El señor Rosales que volvió de Chile. Bueno, me la dejan sentada, ¿qué quieren Hablando que de les joda, diga? Carmener chileno. Carmener, chileno. ¿viste? El varietal, el Malbec, el equivalente al Malbec. Carmener. Hablando de aire, acaba de aterrizar que anduvo en Chile Luis Anduvo Rodríguez en Chile. esta Claro. semana. Y Muchas trae todas las novedades. novedades del plebiscito por la Constitución donde ganó el no. Martín Angulo, doblete de temporada alta en Comodoro Pi porque se reanudó el juicio a Cristina. Sí, correcto, Y hoy se a reanudó el Cristina y juicio. a todos los demás. Y está todo el tema de los detenidos por el intento de magnicidio. Así que muchísima, pero muchísima información. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué les parece si nos vamos a la calle? Porque tenemos un despliegue de cobertura de A24 y vamos a tomar contacto con Javi Mozo. Javier nos trae un testimonio que es un hallazgo que nos va a empezar a ayudar a reconstruir algunas de las piezas de qué sucedió en torno a este hombre que perpetuó o intentó perpetuar este hecho delictivo, este magnicidio que por suerte no pudo ser. Así que mientras lo vamos enganchando por una cuestión técnica, nos va a contar Carlitos sobre este Claro, porque entorno con una mujer. Javier está en el barrio de la novia Brenda. del autor del intento de atentado. Va a estar con el tío de la novia. Hagamos un perfil, Carlos, de esta detenida que, bueno, nos desayunamos hoy con que, yo me desayuné por noticia de Martín Angulo Martín. en Infobae, Completamente. que había sido detenida la novia de este hombre, Brenda Uliarte. Exactamente. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes que se conocieron de Brenda, que es una chica que primero había dicho a través de las cámaras de televisión que hacía días que no lo veía, que al menos 2 días que no lo veía. Pero por supuesto, cuando sucede este intento de magnicidio, la policía empieza a cruzar todos los datos del que era hasta ese momento el único detenido y se dan cuenta que esta mujer había intercambiado al menos una llamada telefónica y que estaba acompañando al atacante en el momento en que se produce el ataque. Y después les empieza a llamar la atención otras cosas. Primero, ella dijo que no había estado con el sujeto y después le llamó la atención que cambió de look muy rápidamente. Cuando dio la última nota televisiva estaba con un sombrero, que tengo la información que la propia... A ver, cuando nosotros hacemos una nota le decimos, puedes sacarte el barbijo que no se te entiende bien, te querés Claro. sacar el gorro. Y ella fue tajante, no me lo saco. ¿Por qué? Porque empezaba a cambiar su look, su fisonomía. Se cambió el corte de Carlitos, pelo y el color de decíamos, pelo. para tratar de entender quién es esta mujer y empezar a comprender también el entorno de este delincuente, porque la realidad es que Sí, por así supuesto. lo es, vamos a tomar contacto con Javier Mozo, que está trabajando en el barrio, en uno de los barrios importantes, porque es el barrio donde la conocían a ella. Claro. Y a él también. Y está el tío de esta mujer en contacto con nosotros. Hola, Hola, Javier. Marce, ¿cómo Ahí está. estás? Buenas noches. ¿Cómo están ahí? Hola, Eddie. Así es, estamos en San Miguel, en la avenida Irigoyen al 1400. Estuvimos caminando hoy bastante por acá, tratando de dar con los familiares de Brenda,
El papá lamentablemente no se encuentra bien, obviamente es de entender la situación, tiene cerrado su local, tiene cerrada su despensa. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con Eduardo, porque Eduardo es el tío de Brenda. ¿Es el hermano del papá? Y la conoce a Brenda, claro, la conoce a Brenda desde que nació. Y cuando te enteraste de esta situación, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué pensaste? Cuando la vi que la detuvieron, me partió el alma. Hoy cuando me despierto la veo que la iban deteniendo y me partió el alma. Yo soy creyente totalmente en Dios y lo puse que Dios me ponga en mi corazón. Vine a hablar con mi hermano, que es el papá de ella, y bueno, el tipo no está. No se sabe dónde está. Hablé con mi hermana, que es la que la crió a mi hermana, junto con mi madre. Con la tía. Claro, con con la mi tía hermana, Sandra. Y junto con la que la crió, y mi mamá, que murió en el 2018, lamentablemente. Y no, tampoco quiso salir. Y bueno, agarré, puse la cara yo por mi sobrina. Y en lo que yo la conozco, no, nada que ver, no. Incluso cuando la vi ver que vendía copito y que decía que hacía esto y que cobraba plan, después Eduardo, me enteré ¿cómo que estás? mentira, que cobra plan, por eso, no sé, como que vive en un mundo de fantasía, como no sé. Te saludamos, no sé si nos escuchás. Lamentablemente... Acá Ahí la escucho. con Eddie Zunino te saludamos. te Lo escucha. primero que quiero preguntarte, circuló mucha información este fin de semana y a los periodistas lo que nos llamó la atención es que había muchas facetas de Brenda. Incluso hasta se puso en duda, en rigor, si ese era su verdadero ¿mucho qué? nombre. Muchas caras de Brenda. Sí, no, eso me quedé sorprendido, pero hay cosas que ahora me están cerrando, porque hoy, por ejemplo, lo de Canal 13 me mostraron unos videos que yo tampoco sabía, de que ella hacía video pornográfico, no sé cómo se dice. Sí, Y hay me una quedé red social en atónito, donde ella se que yo no mostraba iba a sin salir ropa. porque- ¿Vos sabías Claro, de yo esto de ella? No sabías sinceramente, nada. después yo quedé como que... No, porque la persona que mi mamá, mi hermana criaron, no, nada que ver con la... Pero perdón, no, Eduardo, ¿vos no, hacía a lo mucho que no tomabas criaron mis contacto padres. con ella? ¿La perdiste en la adultez? No, ella vivía acá. Es más, yo no sabía que no estaba viviendo acá. No sabía que estaba de novia, no sabía. Ella tuvo un hijo hace 2 años atrás y se le murió con 7 días de vida. Y nadie sabíamos que estaba embarazada porque ella ocultaba la panza. Oh, Se fajaba. Claro. Y eso fue mucha pelea también con mi hermano. O sea que era muy, Y- muy reservada ella sobre sus cosas al punto de ocultar un embarazo en la familia. Claro. Pero yo la entiendo porque ella cuando niña sufrió violaciones, abuso sexual, y por eso mi mamá se la trajo a vivir con ella. estamos Ella hablando de una fue mujer violada muy durante mucho sufrida. tiempo. Traza un perfil. Ahora, Desconocido, Eduardo, desconocido. esta historia que vos contás de ultrajaciones y violaciones en la infancia y la juventud temprana de ella, ¿tenían que ver con dentro de la familia o fuera de la familia? No, dentro de la familia de parte de la madre. Porque cuando vivía con la abuela que también falleció, la abuela de ¿Y parte de la quién, madre. quién abusaba de ella? Y los tipos que iban ahí a esa casa, la casa de la abuela de ella, va. ¿Y quiénes iban? Ella venía y le contaba a mi madre y a mi hermana. ¿Quiénes eran los que iban? Y ahí no sé, los borrachos, la gente que iban ahí. Pero perdón que ella lo pregunte contaba. de esta manera, ¿eran de alguna manera clientes de las dueñas de casa? No, Ah. gente conocido. Amigos, digamos, Novio, relaciones qué sé relaciones yo. sociales. Claro, exactamente. ¿Y ella qué gente edad, conocida de la vida. qué edad tenía cuando sufría estos acontecimientos tan desagradables? Y era niña, 2, 3 años, 4, 5, 6. Sinceramente, la que sabe bien es mi hermana, ¿ves? Que no le pregunté bien a qué edad empezó porque ella le contó todo, pero de chiquitita que sufrió. Y Eduardo, ¿hubo denuncias Cosas sobre horrendas. este tema? ¿Hubo denuncias judiciales, policiales sobre este asunto?
o estos asuntos, porque nos estás contando Sinceramente- que fue más de un caso. No, es que sinceramente todo eso lo sabe mi hermana. No le voy a mentir. No, mi hermana sabe realmente todo. Ah, Por eso, Eduardo. como le vuelvo a repetir, yo vine a hablar con ella para que salgan a hablar, para Claro, defenderla, para para contar quién es. No, Pero te hago una consulta. Vos decías, claro, para yo no contar lo que sabía, era la niña. no estaba a conocimiento de que ella estaba en pareja con este hombre, este delincuente, como hacíamos la descripción al comienzo. Y el No, repaso de nunca la todo vi. eso. ¿Nunca lo viste? 2 veces ¿Y lo nunca vi te- acá en la vereda de mi hermano, al personaje este. Ah, ¿vos te lo encontraste en Ah, algún pero lo momento? habías visto. Sí, pero más antes de todo este problema. Mucho más antes. ¿Y sabés qué Lo vi tipo de 2 relación veces nomás tenían lo vi. ellos dos? Si una relación cálida, estrecha. Por lo que sé de mi... Porque lo que conversaban con ellos eran mis hijos, que tienen la misma edad, más o menos. Claro. Y lo que me comentaron ellos que eran, sí, novios, como quien dice, pero realmente... Y vos esas veces que lo como ella viste, dijo, que hace poquito vos decís que hace más antes que lo habías visto. ¿Cuánto más antes? ¿Cuánto tiempo hace que vos viste ese par de veces a este sujeto? Y este personaje lo habré visto hace, no sé, un mes atrás, más o menos. Y lo vi así, lo saqué realmente por lo que me dijeron mis hijas, que ese era. Que yo le digo, no podía creerlo, le digo, porque es una persona que uno la veía así, era un tipo sumiso, medio muy tranquilo, muy, ¿qué voy a decir? Como decían mucho, el coso que lo agarran para la cachetada, todo, ¿me entiendes? Eduardo, ¿Un cuento con él? ¿Lograste ¿qué charlar es eso? algo? No, el que Eso. habló fue ¿Qué? mi hijo que hablaron ellos. Pero- vos decís que No, era yo poco, no, porque ¿qué voy a hablar poco con- inteligente, con un poco niño? despierto. ¿Qué significa que todos lo agarraban para No el sé ni la cachetazo? edad que tiene. Cachetada. Y con mi sobrina hablé ese día que que yo le pregunté, le digo, ¿por qué usted en vez de, cuando la persona le dijo, la de los planes, le dijo, ¿y vos tenés hijos? Y ella le dijo que no. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no le contó lo que le pasó a mi hija? Le digo, porque eso le hubiera ayudado, le digo, porque ahora usted, todo el mundo la va a odiar por todas las cosas que habló, que usted tendrá sus razones, como cada uno tiene razones de pensar lo que quiera del otro, pero no tampoco expresarlo así a rajatabla, ¿no? Y para mí eso me pareció muy guiado por el personaje este. Por él, o sea, como guionada Sinceramente. por él. Ujú. Ella hablaba de... Como que, claro, como que él le decía, perdón Sí, que sí. estamos con un delay, Eddie. Sí, Estoy tranquilo, tratando tranquilo. de llevarle las preguntas para que pueda entenderlo acá Eduardo. Digo, acá aportan los chicos desde el piso que están diciendo, ¿vos pensás que este tipo, este Sabag Montiel, le podía dar letra a tu sobrina para decirle cómo expresarse? Es que es obvio porque, como yo les vuelvo a repetir, yo para mí ella estaba encerrada en su pieza que le había dado mi hermano, el lugar para vivir. Y después yo la veo por la tele vendiendo copitos, que estudiaba, que cobraba plan, digo... Era como que estaba contando la vida de otra persona, no la vida de ella. Si yo no conocía a esta persona. Ajá. Y me pareció, y después cuando vi ese día estábamos con mi familia, creo que estábamos tomando algo, cuando el personaje este salió contra Cristina Kirchner. Ajá. Y mi O sea, hija me dice, papi, es el repasando- novio de Brenda. ¿Quién es? Repasando, Eduardo, Y no podía que... esto que te está No podía apuntando creerlo, la verdad. mi compañero, entonces, ustedes como familia creen que ella, que tiene tal vez una personalidad débil o que se puede llegar a dejar llevar por alguien más por todos los golpes que ha tenido en la vida que vos has descrito detalladamente, en esta descripción tal vez puede caber que este hombre la llevó hacia ese terreno, la manipuló y la captó desde un discurso político, un fanatismo. Eso es más o menos el resumen de lo que ustedes piensan como familia. Se corta. Es que es obvio que la manipuló totalmente, es obvio que no es la persona que crió mi madre ni mi hermana. Ahora, No, ella, no. ella, Eduardo, que vos decís que hablaba más con tus hijos, que supongo que son los primos, por relación y por ser de la misma generación, ¿ella mostraba inclinaciones artísticas o de estar en la televisión o de exponerse
en determinada faceta, porque se la conoce ahora públicamente en un montón de exposiciones de distintas maneras. Incluso el sábado hizo una versión de Instagram para contar su posición sobre todo lo que estaba sucediendo. Sí, no, por eso le digo, es más, yo lo pensé cuando hoy me dijeron, mi hija, de lo del tema de Instagram, eso, y después lo de Canal 13, me mostraron un video de ella, que yo agarré, no lo miré porque no me parece obvio, miré una cosa de una sobrina mía. Y no podía creerlo, es más, dudé en salir, pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo no soy Dios, ni mucho más, ni nada que se le parezca. Así que yo me guío por la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que aquel que juzgue será doblemente juzgado. Yo veo que ella necesita... Sí, decí. Sí, le escucho. No, decí, ella necesita... Ella necesita ¿qué? Y necesita realmente ayuda. Una ayuda profesional primero que nada y que le agarre realmente a alguien que hable con ella, un profesional de verdad, para que pueda hablar realmente con ella y sacarle todo eso. Y ahí... van a ver lo que es ella, no es ahora, lo que se Eduardo, ve en la tele. Ustedes fíjense, dice que cobraba un plan, cosa que no es. Dice que vendía copito, cosa que yo no creo. Y resulta que ahora aparece en videos porno. Es obvio que el tipo la quería presentar para aumentar el precio. Bueno, también pareciera obvio que ella tenía una vida que no compartía con la familia, ¿no? Eduardo, una pregunta más por mi parte. Sí. Esto que vos decís, el papá de Brenda, que vos decís no está, no aparece, ¿hay alguna idea de dónde puede estar o por qué puede haber, entre comillas, desaparecido de la escena? Y es obvio que como mi sobrina que mintió para alejarse del problema, cosa que estúpidamente, que una persona que no tiene nada que ver, y mi hermano también tiene miedo porque no es joda lo que estamos hablando, de un atentado a la presidencia, no es... No, es un delito muy grave. Eduardo, te agradecemos el tiempo que nos brindaste, tu mirada y la mirada de esa familia sobre una mujer que ustedes desconocen. Como me quedo con esto que vos decías, criamos una chica y hoy vemos a otra mujer. Gracias, Javi. Enseguida tomamos nuevamente contacto con vos en un ratito nada más. Carlos, recién apuntaste algo sobre los perfiles. Sí, bueno, se empiezan a entender algunas cosas, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar va a ser muy importante para trazar por lo menos un perfil psicológico de esta chica. Si fue una chica víctima de abuso, que no digo que sea algo recurrente, pero se ha dado que algunas de las chicas que tienen doble vida o que aparecen en páginas donde muestran su cuerpo para recibir dinero a cambio, hay un parámetro que se repite, que es que han sido vejadas, abusadas o molestadas cuando eran niñas adolescentes. Era una chica que tenía una página en OnlyFans, cobraba allí. Ella llegó a decir que llegó a cobrar hasta 18.000. Después vamos a contar en detalle qué es OnlyFans. Sí. O sea, cómo funciona esa página, qué significa. Pero digo, una chica que se mostraba, Eddie, Marce, que se mostraba de esta manera, tenía nombres ficticios, ¿no? Sasha Demon era uno, Ámbar era otro. No era la única página en la que estaba. Ahora comienza a saberse que estaba en otras páginas más, de las cuales también funciona de la misma manera, pagar para que ella mostrarse. Y después, bueno, algo que Eduardo yo se lo quería preguntar, pero ya lo contestó. ¿Por qué mintió al momento de decir si estaba o no con el sujeto que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner y si tiene algo que ver? Bueno, esto lo va a tener que determinar la justicia. ¿Sabes qué? Yo me quedé con una sensación apenas la vi cambiada su fisonomía, más que nada el pelo, ¿no? Sí. Después de tanta exposición, hoy se está dando por hecho sin que esté el testimonio de ella todavía, porque según tengo entendido todavía Martín Carlos no declaró esta chica. Mañana. Mañana va a ser el indagatorio. Mientras se dice que cambió su fisonomía para que no la encuentren, yo dije, y mirá si se tiñó para salir más linda cuando la detuvieran, porque hay una tendencia tan fuerte De a lejos. exponerse de distintas maneras
en los medios, No está y mal. después del tiempo que llevaba su pareja detenido, y después que hubo una sesión en diputados hablando del tema, ella sintió la necesidad de hacer un vivo de Instagram para contar qué le parecía todo, ¿no? Para Mirá, ser analista Es una de lo que la observación- estaba rodeando. Sí, muy Eddie, bien. es una observación clave la que estás haciendo, porque no es que iba a pasar inadvertido su cambio de fisionomía, y la realidad es que el cambio de color o el corte del cabello tampoco fue tan radical, no es que se rapó como para pensar que iba a pasar inadvertida. En esta construcción de perfiles, Martín, no sé cuál es la hipótesis que tiene la justicia. Si ella se cambió el pelo porque creía que iba a salir en los medios, cuando te detienen no te hacen un desfile por los medios en distintos lugares. Es lo que pasó. Te agarran y te meten presa. Pero es lo que dice Eddie. pero es lo que estamos No, viendo, sí, ¿no? sí. Es una, Si es- es una si era su detención de una idea. persona arreglada, Ahora, no desaliñada. Claro. no se trata de un fenómeno aislado. Es una aventura, una Pero digo, posibilidad en las- para no quedarme solo con el tema de cambió su fisonomía para No, no. fugarse. Para fugarse. porque la ¿Es verdad que esto? no lo sabemos. No, Lo que decías y mencionabas vos el viernes, Eddie, que también lo recogíamos con Carlos, estas mentes que divagan. De figuración, ¿no? Exacto, con Pero que- saltar a la fama a nivel mundial por algún hecho, en este caso tristemente delictivo, y por suerte no lo concretó, pero tal vez ella también quería Obviamente no, hacerse no conocida. todos terminan en magnicidio, ¿no? Pero no es un caso aislado esto. Hay miles de personas en las redes, no terminan en magnicidio, no estoy diciendo eso, no, lo no. más mínimo, ni siquiera en delitos, pero que están desesperados por fama. Es impresionante. Impresionante. búsqueda que En lo un hablamos. ratito No, pero vamos aparte a... hay una cosa, que Im- las redes sociales también dan la posibilidad de ganarse la vida. Tengo entendido Además. que en OnlyFans vos podés cobrar unos pesos. Sí, a sí, es partir una de red tu- social unos que es una pesos. plataforma. Ganan muchísima mucha plata. plata. Bueno, Ganan yo sé muchísima que ustedes- plata. Yo sé que ustedes están todos en OnlyFans facturando. Sí, ya lo sé. exactamente. En un ratito vamos a ir con ese tema, pero ya está con nosotros Javier Gentilini. Él es analista político, está escuchando todo esto. Javier, hicimos un raconto de lo último que tenemos de información. Vamos a seguir desagregando información que también tenemos de último momento, pero tu primera mirada hoy, ya pasó el fin de semana, bajó un poco, digamos, la espuma de la incertidumbre, pero quedan tantas dudas. Pero te pregunto desde el punto de vista político, ¿cómo queda ahora el cuadro de situación? Veníamos analizando encuestas, veníamos analizando miradas. ¿Cambiaron? No han cambiado. Me parece que se ha exacerbado el clima político de confrontación que teníamos previamente a este lamentable hecho, ¿no? Que gracias a Dios o a lo que cada uno crea, no se terminó de concretar. Si es que eso estaba en la intención del perpetrador, ¿no? Porque me parece que los elementos que van apareciendo, la observación que hacía Eddie, yo la comparto plenamente. Acá hay una búsqueda de fama mediática evidentemente importante, no solamente por parte de esta chica, sino también por parte de el perpetrador, cosa que se vio en distintas oportunidades con anterioridad. Entonces, eso hay que conectarlo al Se hecho llega a de ver que... cómo él busca el móvil, ¿no? Sí. O sea, cómo él busca las cámaras en la calle. Exactamente. Incluso hasta sabiendo por ahí que está funcionando ese móvil en tal lugar, como que él llega y lo busca. Sí. No me quiero quedar en el análisis de la particularidad de Sí. ellos dos, pero evidentemente hay que conectarlo con la cuestión técnica de la balística de que la bala no estaba en la recámara. Ojo con esto, ¿verdad? Porque bien puede ser que haya sido un error, que haya sido una falta de preparación, que realmente estaba la intención de cometer el magnicidio, y también bien puede ser que intentó un simulacro de magnicidio para ir a esa búsqueda, digamos, de fama. Con esto no le estoy bajando para nada el tenor a lo que pasó, porque... Es un repaso A ver, de la claro, información que lo, ya hemos lo dado único aquí. que sabemos al respecto, y acá los compañeros que están más en la pesquisa judicial, lo único que sabemos es que el arma estaba operativa para Sí, disparar. estaba apta- O sea, no apta había para- bala en la recámara, pero si accionabas la corredera, Tanto estaba para tirar. tenía que accionar la corredera, Ahora- cosa que no hizo al momento del clic, o sea, de pestillar. Y esto es un elemento, al menos para, digamos, la intencionalidad. Todavía no tenemos la declaración. Seguramente van a ir para ese lado, calculo yo, en función de buscar cierta, digamos, ciertos atenuantes, ¿no? ¿Qué pena le correspondería si se probara, si él lograra probar que no tenía la intención de Que disparar? fue un simulacro, digamos. Que fue un simulacro. No, y habría que repasar el tipo de
de delito que le podrían imputar. Igual yo creo que si su estrategia es decir que tenían la intención solo de amenazar, Medio está perdido. débil. No, claro. Está perdidísimo. Está en el horno. Nadie le va a creer. Obvio. Y lo van a procesar por tentativa de homicidio Exacto. agravado. Él tendría agravado. que hacer No hay todo lo duda. posible por despegarse de esa arma. En todo Exactamente. caso, cosa Es que es ya es imposible porque se tampoco la ve, despegarse de se esa la arma. ve con Sí. el arma. No hay huellas No. en el arma. Hay huellas, No, sí, hay se confirmó. huellas, hay ¿hay huellas. huellas? Sí, hay huellas y están las Hoy de se él. confirmó que sí. Sí, hoy se confirmó. Hoy es eso ya está, una de las listo, noticias. entonces. Listo, entonces. Voy a tirar el centro de lo que le vamos a dejar planteado, si te parece, Javier. Esta situación que ya hemos analizado disparó otras situaciones, como por ejemplo el debate de qué hay que hacer con los discursos de odio. La administración pública de lo discursivo, hasta dónde estos tipos que pueden ser lobos solitarios o no, se resguardan detrás de discursos que figuras emblemáticas de la política o referentes o líderes a veces exacerban. Y veníamos de un clima político bastante virulento. Entonces, en un rato nada más vamos a hablar esto que es una iniciativa, la ley de antiodio, no sé cómo expresarlo, lo vamos a estar desarrollando. Vamos a ir al encuentro de Cristian Balbo. Está justamente en este momento en el lugar en donde está detenida Brenda. Hola, Cris, ¿cómo estás? Estamos acá con Eddie, esperando y aguardando los detalles de qué es este lugar en donde la tienen a esta mujer. Hola Marcela, Eddie. Brenda Uliarte permanece detenida desde ayer por la noche en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal en el barrio porteño de Villa Lugano, en la esquina de General Paz y Madariaga. En la jornada de hoy estuvo aproximadamente, Marcela, 1 hora reunida con su defensor oficial. Aquí mismo lo vimos llegar, es Martín Hermida, el mismo doctor que defiende a su pareja, Sabat Montiel. Primer dato, comparten la defensa, comparten el defensor oficial. Lo que pudimos averiguar es que no pasaría la noche aquí, sino que la trasladarían de un momento a otro a la sede de Cavia, donde también está su pareja, por una cuestión de seguridad. Tengamos en cuenta que ahí Sabat Montiel está con fuerzas especiales de seguridad y es probable que ellos también la trasladen a la misma dependencia, en Figueroa Alcorta y Cavia. Recién mañana, como ustedes adelantaban, prestaría declaración ante la jueza Capuchetti. Todo indicaría que se negaría a declarar mañana. ¿Qué tienen confirmado ya los investigadores? Ustedes también lo adelantaban. Que mintió, que ella mintió. Ella había asegurado que no había estado con su pareja por el plazo de 48 horas anterior al ataque y las imágenes de las cámaras de seguridad de Juncal y Uruguay son contundentes. Se ve el momento en el que militantes lo toman a Sabat Montiel, caminan hacia la calle Uruguay y ahí se la identifica a ella. Ahí se la ve. Justo estamos viendo a su ese pareja. Ahí se la momento ve en a el Brenda. círculo rojo, mirá. Bueno, ahora ahí cambió justo la imagen, Ahí está, pero mirá. justo ahí veíamos eso, Cristian, justo mientras lo decías, ocurría en la imagen. Claro, la imagen es contundente y ella mintió porque había asegurado que no había estado con su pareja por el plazo de 48 horas. Pero ese día, más temprano, al mediodía, había estado en el local, en la peluquería, porque había ido junto con Sabat Montiel a cobrar 10.000 pesos de alquiler. Luego habían estado en Quilmes, en un local de tatuajes, y más tarde se los ve por última vez en Constitución, con lo cual estuvieron prácticamente toda la jornada juntos, hasta el momento inclusive del ataque y posterior al ataque. Bueno, expectativa por lo que pueda llegar a declarar, aunque todo indica que no lo va a hacer el día de mañana, esta joven de 23 años que se encuentra aquí, y repetimos, lo vimos ingresar a Martín Hermida, al defensor oficial. Quisimos entrevistarlo, atención, quisimos entrevistar, sí, Edith. No, dale, que quisimos entrevistar a quién. Quisimos entrevistar a un testimonio clave, como es Martín Hermida, que es el defensor oficial de ambos ahora. Eso Queremos justamente te iba a preguntarle por la preguntar, quién era el fundamental. abogado, justo te iba a preguntar eso, quién era el abogado, y esto es una curiosidad, ¿no? Que como que han unificado las defensas en el mismo profesional, que es un defensor oficial. Claro, y presumíamos que en el día de hoy este defensor oficial iba a querer hacer algún tipo de declaración pública, sobre todo a partir de la contaminación de una prueba fundamental, Eddie y Marcela, como es el celular de Sabat Montiel. Presumíamos que tal vez ya a esta altura, en una investigación que ya tiene 13 cuerpos, que tiene 2.600 fojas, en la cual hay secreto de sumario, en donde empiezan a aparecer algunas dudas o elementos a favor de Sabat Montiel, sobre todo con la contaminación de esta prueba fundamental, iba a querer hablar. No lo hizo. Cris, hay información silencio por parte de la actualizada defensa de ambos a esta que nos hora de la trae noche. Martín A lo- Angulo, que tiene que ver justamente con las defensas. Claro, a lo que decía Eddie, no es que el defensor elige tener a los dos de clientes. El defensor Eso. oficial es un defensor que te pone el Estado cuando vos no tenés un defensor privado. Pero te puede poner el mismo abogado Porque en es el este que caso. está de turno. Y a lo que está diciendo
Cristian, hay que ver si después el defensor oficial no dice yo no puedo defender a los dos porque puede haber intereses contrapuestos, ¿sí? Eventualmente el defensor puede decir esto, es decir, yo me quedo con Sabac Montiel y no con la novia, porque la defensa de ambos puede llegar a colisionar en Ahora, algún yo digo, momento. lo lógico entonces no sería que saquen la bolilla de este defensor oficial Son defensores de para que no salga Son en el sorteo. no hay bolilla, es el que está en turno. Ah, agarró porque estaba ahí. Exactamente. Él hubiese agarrado todos los casos Sí, en ese horario, digamos, exactamente. vamos a ponerlo en ese, Si en ese dice, esquema. por algún motivo, yo me tengo que excusar, no puedo defenderlo, ahí sí, sale otro Qué defensor. poquitos defensores oficiales Son que muy tenemos, pocos, ¿no? sí, son en los tribunales de Comodoro Pi son pocos, 4 o 5. No son muy conocidos además porque el tipo de, lo pongo en clientela de Comodoro Pi, empresarios, políticos y demás, suelen tener abogados propios privados. abogados, claro. Ahora, déjenme que yo reafirme una cosa porque yo, a ver, no estaba al tanto de que había huellas en la Perdón, pistola. ADN. Ustedes ADN sí, de y Sabac si no, Montiel. y si no estoy enterado yo, la mayoría de la gente puede no estar enterada porque yo estoy trabajando de esto y los demás no. Y sin Contame- cesar, porque todo el fin de semana trabajaste. No, pero contame, pero viste, esto es minuto a minuto y te sí, perdiste Eddie, una hora, obvio. te fuiste a maquillar y te Es olvidaste. como una novela, todo el tiempo un detalle. Contanos, Martín, contale sobre todo a la gente Sí. cómo fue que primero no había huellas y después sí las hubo en la Hubo un pistola. primer informe Y ahí Carlos también cuando pide se pista porque sabe. Cuando se peritó el arma, que no se encontraron huellas. Esto dicen que es algo que puede pasar, que no es extraño, porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser si lo vimos empuñar el arma que no haya huellas? Pero acá con un proceso más técnico, más químico o criminalístico, no había huellas. Sí, hoy se supo que se encontró ADN de Sabac Montiel en el arma. ¿Nos querés contar cuál es la diferencia desde el punto de vista de que vos sos un técnico especialista y nosotros tal vez ignoramos la diferencia que puede haber entre huella o ADN? A ver, seguramente lo voy a explicar mal, pero el ADN son como partículas del Bien. cuerpo que puede haber, que pueden sacarte ADN de un pelo, de la piel, que han quedado en el arma y que se confirmó que son de Sabac Montiel. Son Las huellas irrefutables. Irrefutable. El ADN es ¿Transpiración irrefutable. deja ADN? No sabemos. No sabemos. No Sí, sabemos. Carlos dice que Carlos sí. Ciclón dice Sí, sí, transpiración sí, deja deja ADN. ADN, claro que sí. Puede ser natural, y esto, a ver, es una suposición, alguien en un momento de nervios empuñando un arma, naturalmente te Poco transpira la pelo mano, de la mano. y aunque no queden huellas, quedó Un impregnado poco de, de piel, transpiración. algo. No de sabemos piel en un cuánto roce. tiempo antes tuvo la pistola cuando empuñó el arma. Seguramente lo habrá hecho durante el día, la habrá tocado 2 o 3 veces. Hoy contabas algo fuera de cámara que me parece que la reconstrucción amerita el paso a paso. Y estamos hablando de la cadena de custodia de los elementos que se sustrajeron de este hombre para tratar de justamente ir al motivo, ir a si actuaba solo, ver quiénes lo acompañaban. El celular era una pieza clave. Fundamental. ¿Qué sucedió? Hoy los celulares y cualquier aparato tecnológico con una investigación judicial son clave. La vida de cualquiera de nosotros está en un celular. Por eso es fundamental en toda investigación, en toda clase de delito, el teléfono celular. No había dudas, casi desde el comienzo, que Sabac Montiel había intentado dispararle intentado disparar y matar a la vicepresidenta. Quedaba la duda de, bueno, lo hizo solo, con alguien, instigado, y ahí empezó el celular a ser clave. El mismo jueves a la noche, el celular llega al juzgado de la doctora Capuchetti y lo envía a la Policía Federal. Perdón, de una persona aparte que, como vemos en la imagen acá, hace del celular una parte, casi una prolongación de su cuerpo, como todos hoy en día, Sí. pero no todos tenemos imágenes de alguien que después va a atentar contra la vida de un vicepresidente o vicepresidenta Es cierto. de la nación, y este personaje aparece en un buen porcentaje de las fotos que son públicas de redes sociales con el celular en la mano. ¿Qué es lo que dice, Perfil muy alto, ¿no? Muy alto. Destaquemos esto, un perfil muy alto. qué es lo que dice la jueza? Que vengan los peritos de la Policía Federal a abrir el teléfono. Van los peritos al juzgado y se ponen a trabajar con el celular. Esto es día... Y bueno, ya que estamos hablando, viernes, porque ya pasó, digamos, las 12 Perfecto. del jueves. Llegan los peritos, se ponen a trabajar, no pueden abrir el teléfono. Suele ocurrir, dependiendo el tipo de equipo tecnológico que sea, el tipo de celular que sea, a veces cuesta. ¿Eso es que se enchufa un software en alguna parte? Hay equipos que enchufás software y principalmente se hace eso, se busca descargar el celular de esa manera. La Policía Federal dice, nosotros no podemos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, le dice al juzgado, yo tengo el equipo avanzado, que se llama UFED, para poder abrir el teléfono.
¿Qué dice la jueza? Que vaya el teléfono a la sede de Ezeiza de la Policía de Seguridad Portuaria, que es la policía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Quién lleva el teléfono? Fundamental. Como decías al principio, Marce, todo aparato tecnológico tiene una cadena de custodia, ¿sí? ¿Qué es una cadena de custodia? Es preservar el teléfono de cualquier manipulación que después pueda hacerte sospechar que pudo haber sido intervenido por alguien, tocado por alguien, y que esto te haga anular el elemento como prueba en una causa. Por eso siempre este tipo de elementos se guardan en sobres, esos sobres se lacran, se firman, hay testigos, se abren con testigos, se ve qué es lo que se saca del envoltorio del sobre donde está. La jueza dice... Se indica en acta que se guardó en el sobre, todo. Se cierra y cuando se abre se hace lo inverso. Se guarda en caja fuerte, todo. Va el auto con la custodia de la doctora Capuchetti y un secretario del juzgado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cuando llega, el perito de Policía de Seguridad Aeroportuaria dice, este sobre está abierto. Y Este inmediatamente, sobre está abierto. ese sobre, ¿quién lo manipuló anteriormente a este hombre que lo abre, que es el secretario o la persona de confianza de la jueza? El sobre va con la custodia de la jueza, con un secretario, rumbo de Comodoro Pi a Ezeiza. En el medio del trayecto, el secretario se baja del auto y quien lleva directamente el sobre... ¿Cómo se baja del auto? Se baja del auto. Se bajó del auto. Me contaron que decidió bajarse el auto, que estaba cerca de la casa, y que el sobre lo lleva directamente la custodia. Para. ¿A dónde va? Claro. Él tenía que llevar el celular y se bajó y se fue a la casa. Se fue a la casa y decidió que el sobre lo lleve la custodia de la jueza. Es gravísimo lo que estás diciendo. Yo sé que tenemos que seguir con el relato, pero hagamos un resaltar en amarillo acá. A mí lo que me cuentan... ¿Cómo que se va a su casa cuando él tenía que dar fe de que esa prueba llegue en tiempo, en forma, a un lugar que era clave? El tipo se va a comer, no sé qué va a hacer. ¿No es común esto en Argentina? Yo no sé el procedimiento habitual de este tipo de elementos. Yo entiendo que la magnitud de la causa, la que estamos hablando, de lo central de la prueba, bueno, requería algún tipo más de... Recelo, chao, gracias, ahí les dejo el telefonito, hasta luego, nos vemos mañana. Pero esto no termina acá, porque cuando llega la custodia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el perito lo recibe y dice, este sobre está abierto. ¿Y quién lo abrió? Sobre cerrado es sobre lacrado, digamos. Salió de Comodoro Pi lacrado. Seguramente cerrado. No. Cuando Policía Federal termina de hacer el trabajo, se guarda en el sobre. Yo tengo entendido que ese sobre no se cierra, se guarda en la caja fuerte hasta que va a Policía de Seguridad Aeroportuaria, así que ese sobre nunca se cerró. Nunca se lacró. Nunca que no. se selló para que se pueda dar fe de que nadie lo había cerrado. Que ese traslado sea indudablemente seguro. Exactamente. Porque después empiezan todas las sospechas que eventualmente la defensa de Sabaco Montiel podrá hacer. Y si el sobre estaba abierto, no sé quién lo pudo haber manipulado en distintos momentos. El perito llama al juzgado y dice, me mandaron un sobre abierto. Y la respuesta del juzgado fue, hagan el peritaje. Ahí cuando se hace el peritaje, Policía de Seguridad Portuaria tampoco puede... El peritaje, no importa que el sobre esté abierto, hagan el peritaje. La orden... Todo esto que estoy contando está puesto en el informe que por escrito la Policía de Seguridad Portuaria envía al juzgado. El acta de los peritos. El acta de dice todo esto. Los peritos de Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se hace el peritaje. El final es un poco más conocido. Policía de Seguridad Portuaria tampoco puede abrir el teléfono. Capuchetti y su señor secretario tienen un problemita. Por ahora nadie lo ha planteado en la causa pidiendo la nulidad. Pero estamos a 2 minutos de que eso ocurra. Más información. Bueno, le corresponderá a las partes ver qué es lo que pasa. Por ahora el teléfono no se pudo abrir. Hoy el fiscal Rívolo le pidió a la jueza, vamos a decirlo de esta manera, un peritaje del peritaje. Que se perite cómo se hizo todo esto que estamos contando y está pidiendo que lo hagan peritos y especialistas de Gendarmería Nacional
hay que ver qué decisión tomar. En un ratito te vamos a pedir un perfil de la jueza, porque Bueno. tal vez en el ámbito de Comodoro Pi, de tribunales, de la justicia, todos sepan bien quién es, pero detrás de la pantalla, en tu casa, tal vez no lo sepas. Así que Martín va a hacer un trazado de ese perfil. Ahora, vos fijate que yo planteaba durante el fin de semana, viendo todo lo que había, que esta causa era candidata a funcionar bien. ¿Por qué? Porque el autor estaba detenido, el arma está incautada, Tenía el filmado, teléfono, la computadora, los testigos, tenés todo. filmaciones, tenés un montón de cosas. Tenías una custodia bastante agujereada, bastante permeable, porque custodios que trabajan de ver no vieron nada, y lo primero que pasa es que el teléfono pierde la cadena de seguridad. Y de esto es de lo que estamos hablando, y hoy no bailamos. Esto es serio, de verdad, es grave, de verdad. Hay una tendencia que se está dando también en redes sociales, pero se está dando también en parte de la dirigencia política, de desacreditar este hecho. O sea, esta tapa que dice, los peligros de no tomar en serio un magnicidio, terror bizarro. ¿Por qué terror bizarro? Porque los personajes son bizarros, o sea, son personajes que quieren estar en lo que normalmente llamamos la televisión bizarra. Un móvil hablando de cualquier cosa, un sitio de internet tratando de figurar o de ganarte la vida como se pueda, sacarte fotos con Zulma Lobato y publicarlas en las redes sociales y hacer un alarde de una fama vacua y de poca monta, como solemos llamar eso, ¿no? La tele bizarra, la comunicación bizarra. Ahora, el revólver, la pistola es de verdad. A ver, las personas también son de verdad. La pistola es de verdad. Podía haberse disparado, las balas estaban operativas. El problema acá es la investigación, una vez más. O sea, que quien le quita credibilidad a la situación sea un mal procedimiento de la investigación. Por favor, señores. A ver, acá no le vamos a enseñar a nadie a hacer su trabajo, pero si depositábamos toda la atención en que una cosa como esta se guardara en un sobre, llegara al perito, el perito la abriera sin tener que decir, che, pero el sobre llegó abierto, y en el medio el funcionario se fue a la casa, y en el medio, o sea, necesitamos credibilidad en la justicia, necesitamos sentir por una vez que una investigación corre adelante de todos nuestros prejuicios. Hubo una encuesta de la consultora Tachyon, que la hizo ahí nomás sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que midió precisamente esto, la conversación en redes sociales, unos 160.000 posteos ampliamente, donde el sujeto o el hashtag está vinculado al tema del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué tono hablaron los argentinos de esto que yo titulé el peligro de no creer en nada? ¿De cuál era su reacción ante este hecho, ante el acontecimiento? Porque es bueno plantar las discusiones en torno a hechos concretos y no a elucubraciones previas, posteriores, pareceres, creencias, prejuicios, ideologías. No, hechos. ¿Qué pasó? El 49% de las 160.000 personas que primero tiraron posteos en redes sociales hicieron menciones de solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que significa que creen que esto fue un intento de magnicidio. Otro 20% fueron menciones neutras, o sea, solamente informativas. Che, pasó esto, quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner, lo que da también una posición de credibilidad. Ahora, el 31% de las menciones no creen que esto haya sido lo que todos vimos por televisión. La teoría del montaje, la teoría del armado, la teoría de la conveniencia, la teoría de la teoría. Y en esto queda la conversación cuando no hay credibilidad desde el punto de vista de quien lleva adelante, Javier Gentilini, una causa judicial en la que tenemos que creer todos. Eso desde ya, ¿no? Porque cómo se está enmarañando, digamos, la investigación, obviamente desalienta, digamos, la expectativa que podía haber en el sentido del esclarecimiento rápido, rotundo y completo. Ahora, esto que vos estás señalando en función de los posteos, se inscribe necesariamente en el tema de la grieta.
La grieta que no es solamente de la superestructura política. Guarda con esto, porque cuando se habla de clima, digamos, de odio, de crispación y demás, no es algo que suceda solamente a nivel superestructural. Eso tiene un derrame hacia la sociedad civil. Ese 31%, si mal no recuerdo el número, claramente tiene que ver con aquellos que son antikirchneristas acérrimos, que dicen no me creo absolutamente nada. Y esto, de Javier, lo que pasó. puede tener que ver con que alguien como Patricia Bullrich, que es presidente de un partido político, integrante de la oposición y quiere ser presidente de la presidenta o presidente, no sé cómo se dirá ella, de la República Argentina, no se haya manifestado en repudio al acontecimiento. O sea, ¿se estará buscando especulativamente también la representación de este sector que no cree ni quiere creer que esto haya sido un atentado? Es muy probable, porque en realidad hay un circuito de retroalimentación en ese público afín, o que se intenta que sea permanentemente afín, y aquellos referentes políticos que tratan de representar ese público. En el marco de la dinámica de polarización que va yendo a ser cada vez más extrema en la Argentina, todo se tiñe, digamos, de un color nítido, Javier, o del otro perdón, opuesto. Sí. ¿Aún hoy también Aún hoy ves también. ese escenario de polarización? Digo, porque hasta al atentado, o el casi Justamente. intento de atentado puede ser, pero digo, tal vez ahora... Marcela, justamente, digamos, si algo tendría que haber producido este hecho tremendo, tremendo, es tratar de calmar los ánimos, Sí. apaciguar las aguas, y muy por el contrario, lo que ha sucedido es que el clima político se ha exacerbado. Las posiciones políticas fueron repudio, pero... Claro, ¿no? por eso. Y faltó casi un que fueron poquito para el repudio, sí, pero sí. la culpa la tiene tu discurso de odio. Totalmente. Y de los dos lados. Así arranca y eso se retroalimenta, porque automáticamente eso tiene una reacción. Es acción y reacción en el marco de la polarización. Entonces, digamos, políticamente tiende a los extremos necesariamente. Ahora, creo, me parece a mí, que hay el fenómeno es también a la inversa en un punto. Los dirigentes toman el discurso para representar a un sector importante de la sociedad que de otra forma no estaría representado. Es decir, son emergentes en general en todo el mundo, las grietas se van armando porque las sociedades se engrietan y hay dirigentes emergentes que las empiezan a representar. Y las redes alimentan esta polarización enorme o estos polos, estas peleas, y los dirigentes, para poder satisfacer a su gente, tienen que ir incrementando sus discursos. No es que desde arriba se imparte una serie de instrucciones y la gente lo sigue, ni de los medios. No pasa por ahí. Se hace demagogia, se interpreta eso y se lo trata de Hay sectores, de conducir. amplios sectores de la sociedad que están o no representados o muy enojados. En todos los países pasa. Vamos a hablar del caso Sí, de Chile. lo hablábamos la vez pasada, que lo hablábamos en la región, y vos estuviste este fin de semana en Chile. Pasó. Y también Pasó sucedió. eso, no con un magnicidio, pero con una cachetada gigantesca al gobierno. Entonces digo, me parece que no es que hay usinas de odio, puede ser que haya odio, eso es verdad, pero no son usinas que contagian y provocan que la gente odie. Ahora pregunta Malena, pero déjame hacer un Sí. asterisco a lo que vos planteás. A ver, generes vos ese territorio del odio o busques representarlo, desde el punto de vista de la irresponsabilidad política, son equivalentes. O sea, es lo mismo. ¿No? O sea, vos tendrías que hacer valer tu autoridad de dirigente para tratar de corregir o moderar esas maneras bestiales de ver la realidad, ¿vale? Bueno, hoy Facundo Manes explicaba, ¿no? Decía, bueno, estamos viendo el fin de la grieta, No. porque la gente ya eligió. Ahora, ¿para qué sirve la grieta? Digo, ¿sirve para en términos electorales, para ganar una elección? ¿Por qué se sigue apostando a la grieta? Porque justamente, digamos, la búsqueda de representación política con algún tipo de funcionalidad electoral, que es donde se juega realmente el partido, y por eso todo está, de alguna manera, yendo hacia el escenario del 23. Digamos, no hay que perder de vista que todo, en los tableros, digamos, de planificación y de control, tiene al 23 como horizonte. Entonces, los discursos, las actitudes, buscan ventajas y posicionamientos en función de ese escenario electoral, que claramente viene teñido por polarización. ¿Se entiende esto? Es decir, si la dinámica fuera al revés, se buscaría la moderación. Distinto. En este contexto, ¿es propicio empezar a trabajar en un proyecto de ley? Ahí le voy a preguntar a Martín cómo va ese trabajo, para tratar de encorsetar los discursos públicos de los líderes, este intento de proyecto de ley antiodio,
Algunos dicen puede llegar a limitar la censura. Para nada va a ¿Es este el contribuir. momento? Para nada va a contribuir, por el contrario, lo va a exacerbar mucho más, porque enfrente, ¿cómo se va a tomar eso? Como justamente un ataque a la libertad de expresión, de prensa, digamos, Ahora, de Martino y más posibilidad de temprano oponerse decía que políticamente. hay ¿Quién tiene antecedentes el sobre consenso este punto? necesario para instituir cuál es el límite de la palabra? Claro. Nadie. Pero por eso yo decía, más temprano Martín decía que hay antecedentes Claro, sin existe la- necesidad de generar una nueva Existe ley. la ley antidiscriminación, que es una ley que pena el delito de discriminación y tiene distintas categorías, la discriminación racial, la discriminación religiosa, la discriminación sexual. Digo, hay distintos tipos de discriminación que la Pero ley cuando, lo por ejemplo, establece. alguien esboza Igual el título anticasta, ¿es discriminación o no es discriminación? Es Y bueno, ahí complicado después, a consultar ver, todo en discriminación. Bueno, también. eso es una- ejemplo, eso es por una ejemplo, definición hoy una política, persona, creo. hoy una Claro. persona en la ciudad de La Plata fue detenida porque en su página de YouTube publicó un video en el que celebraba el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Y consideraba casi un patriota latinoamericano al Exactamente, brasileño que hizo Esa esto. persona fue detenida acusada de intimidación pública. Sin que exista ninguna ley del odio. No hace O falta. sea, no hace existe falta. la ley de No hace falta alteración, y- alteración del No hace orden falta. público. Mire, Exacto. leía las detenciones de hace poco tiempo y cómo va conformando el mapa político en Turquía el presidente Erdogan, muy admirado por muchos. Erdogan tiene ley antiodio y ley no sé qué, y no tiene un opositor libre que pueda competir. Están todos los opositores, incluyéndolo al alcalde de Estambul, con restricciones para poder ser candidato. Tiene campo libre Erdogan para su reelección. Sí. Cuidado con eso, cuidado. Sí, es muy delgada la línea. También es cierto que por cosas menores en relación a la gravedad de lo que estamos charlando, se ha censurado cuentas de redes sociales. Acá lo hemos contado en el caso de nuestra compañera de canal, Claro, pero no lo hizo el Florencia Estado. Peña. Claro, eso no lo lo hace el hicieron Estado, las redes es una sociales. empresa, no lo hace el las Estado. empresas, Claro. las redes sociales. Pero por eso insisto, también hay controles de las empresas que hacen a la comunicación, como las redes sociales, que para algunos ajustan, en el caso de la desnudez, puede ser el caso de Florencia Peña, insisto, pero en el caso del odio o de la libertad de expresión no hay un límite de censura de la propia red social. No hay un límite. Nosotros estamos trabajando en este momento en una empresa que sugirió a todos los equipos periodísticos no publicar scratches privados a personas públicas. Y esto es eso, o sea, es acercarte a alguien, hacerle pasar el momento del bullying en que lo escrachás y no se sabe para qué. ¿Eso reproduce discursos del odio? Sí, porque vienen grabados los propios discursos del odio en esa manifestación. Entonces, desde lo privado, sin que haya ninguna ley, podés establecer tus propios límites, obviamente siempre sometiéndote a la discusión de si eso limita la libertad de expresión o no la limita. Pero si estás a punto de cometer un delito o fomentar algo mucho más grave, tal vez valga la pena Ahora, tener Pero ese conflicto. en ese sentido, Eddie, vos considerás, y lo planteo, lo dejo planteado, ¿debería haber una ley en Argentina que obligue a las empresas que difunden mensajes, puede ser una red social, no digo medios de comunicación solamente, redes sociales, a tener determinados niveles de censura? Decir, bueno, si censurás la desnudez o una madre dando el pecho de mamar, ¿también censurá estos discursos? Lo que pasa es que la diferencia me parece que pasa justamente por lo que marcaba recién Eddie, que tiene este condimento. Una cosa es que lo haga el Estado en relación al conjunto de la ciudadanía, o la sociedad, si queremos. Y otra cosa es la definición de línea editorial de un medio privado. Un medio privado puede definir absolutamente libre, de manera absolutamente libre, su línea editorial. Y nadie puede ir en contra de esa línea editorial, salvo que estos se encuadren en Una alguna ley, de las cosas que un hemos delito. citado. Marce, Por ejemplo. nosotros acá no hablamos ni de la jefa de la banda, Claro. ni del vago, ni del para boludo, ni de Completamente. nadie cambiándole los nombres a los Ahora, personajes no de la adjetivizamos, política. no. Y nadie nos pidió No nada adjetivamos. en ese sentido. No, es nuestro Jamás. estilo de hacer periodismo. Tenés o sea, razón. tratar de mostrar la realidad sin llegar al momento del insulto ni adjudicarnos nosotros el poder de determinar quién hace bien y quién hace mal, a ver si nosotros sí. le vamos a enseñar a alguien a gobernar. Totalmente, Lo otro es hacer peligroso. justicia. Lo Ahora, otro es Marce, cuando el Estado va claro. en contra de la libertad de expresión, ahí ya estamos en un terreno que de gris pasa a Claro, porque oscuro. ese es el tema para y mí. hay O sea, cercenamiento de hago libertades. un proyecto de ley que dice que el discurso del odio lo estableces vos. Lo establezco yo y después hay riesgo. En China comunista no se puede decir de vez en cuando Hong Kong.
porque Sí. está prohibido, porque eso es odio, porque hay revueltas en Hong Pero Kong. te vas a China comunista, Luis. Bueno, estamos, No. estamos en América Latina Estoy de acuerdo, y hay estoy de muchos acuerdo. en América Latina que admiran mucho China comunista. Sí, sí, estoy de acuerdo. Les El tema encanta es que- ese sistema, digamos. Eh, Entonces, yo tendría cuidado porque nuestra esencia es la sí. libertad de expresión. Pero es la iniciativa está, Luis, entonces Por como eso, la por iniciativa eso. está, también es bueno mirar qué pasa en el mundo Sí, con sí, este tipo de claro. temas. La Ahora, no se iniciativa pudieron poner de responde a la acuerdo, lógica no de se pudieron polarización. poner de ¿eh? acuerdo. Ojo, Claro. Perdón. Claro, a ver. alimenta más la polarización. es que responde a la lógica de polarización. Uno no Sí. lo puede pensar como Pero Javier, un traspié. este sábado pasado, los representantes del pueblo de la nación argentina no se pudieron poner de Pero acuerdo lógico. espontáneamente en un minuto en Exacto. un documento de 2 párrafos. Frente a embajadores En el extranjeros, hecho- con párrafos. papelones. En ¿eh? el- De 2 párrafos, no en una el- ley, 2 párrafos. En el hecho tal vez más grave de los últimos Bueno, 20 pero- años, 30 años. Pero más que andar pensando en nuevas leyes y si aplicamos con alguna prolijidad las que existen, acabamos de escucharlo del Hay teléfono. leyes. Digo, acabamos de escucharlo del teléfono. El procedimiento judicial es un papelón ahí Claro, en sí, esa parte. sí. Entonces digo, que vamos a estar inventando leyes nuevas y qué sé yo. Y sobre todo me parece muy difícil, Luis, también. Es que me hay sumo a lo leyes, la injuria, o Claro. sea, está penada por la ley. Sí, y después tenemos a una titular del INADI que dice con nombre y apellido que las armas las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, los Granata y los López Murphy. Entonces, partiendo de que una funcionaria del gobierno nacional, del INADI nada menos, señala con el dedo que las armas, después de que un delincuente quiso matar a la vicepresidenta, ¿quién tiene la potestad de escribir Claro. una ley? No sobre- confías en esa. sobre quién. Claro. Sí, de todos modos yo creo que hay cosas que hay que señalarlas porque hay cosas que te dejan literalmente fuera del sistema. Yo creo que la actitud de Amalia Granata te deja Definitivamente. absolutamente fuera del sistema. Definitivamente. ¿Por qué? Porque sin ninguna argumentación, es lo mismo que a mí en homenaje a la libertad de expresión, yo vengo acá y digo, no, a Cristina la mandó a matar Granata. Bueno, Claro. ya hay una versión, es falso esto, ¿eh? Mira, es una hipótesis, claro. no dije Libertad nada. versus Pero libertinaje. ¿cómo se sentiría Amalia Granata si yo dijera, vos fuiste la que la mandó a matar? Ya está, hay otra versión dando vuelta. Injuriada, seguro. Y las diferencias, no es santo de mi devoción. Hernán Lombardi aquí sentado, estábamos al aire cuando sucedió lo de Cristina y no se fijó a ver qué decían las redes o qué el círculo rojo de Macri, qué le decía. Enseguida dijo, este hijo de mil tiene que ir preso, tiene que pagar toda mi solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre como Hernán Lombardi que se ha peleado Sí, a que muerte se con sabe Kirchner. Y además la mano derecha de Macri. Claro, por eso. Sí, bueno, después igual Ahora, la política no ha contribuido a Javier, este debate. claro, no. La Javier, política no ha contribuido. En Ah, nada. Y también hay una cosa en que lo tiene que ver previo con los, y en el post. tiene que ver con los hechos concretos, porque acá estamos hablando de representación política. Y nosotros decíamos el otro día, lo contabas vos, Carlos, que en Instagram la única cuenta que sigue el detenido es la cuenta Milei. de Javier Milei. Sí. Y el sábado a la noche, la detenida ahora, la novia del detenido, hizo un discurso donde hizo una presentación en redes sociales donde el único discurso de la Cámara de Diputados que reivindicó fue el de Javier Milei. ¿Esto tiene alguna significación política o solo habla de una marginalidad a la que ciertos discursos políticos le están llegando? Es que justamente Milei trata de explotar esa fobia que existe hoy, en algún sentido justificada, hacia la clase política, producto de, bueno, la larga serie de fracasos que se vienen Completamente. acumulando en función de la suerte del país. Ahora bien, la actitud política, por ejemplo como la de Milei, tiende a la irresponsabilidad política en la medida que trata justamente de explotar, digamos, ese ánimo más que exacerbado. Entonces puede conectar, tranquilamente con ese tipo de actitudes. Es decir, la cosa asistema. Es decir, ¿qué implica lo asistema por parte de Milei que el mismo Milei reivindica? Ha dicho Y se barbaridades le permite peores. todo, se le Cuando vos permite te los planteás, órganos. digo una cosa, porque a veces se le celebra alegremente a Milei el hecho de que se despache en contra de la institución Estado. ¿Qué es eso? Aparte de una cosa absolutamente irracional desde el punto de vista, no digo politológico, sino político, de sentido común, de buen criterio. ¿Qué implica no al Estado? Es decir, no a la organización política de cualquier sociedad. Y no importa si la discusión pasa por el nivel de regulación del No, Estado. la discusión- el problema la discusión, es ¿sabes por- que el Estado desaparezca. La ¿Y qué discusión sería más, esto? más caliente, ¿sabés por dónde pasa? Y vos lo viste porque viste la sesión seguramente Sí. el otro día, Sí. interesado como estábamos todos a ver en cómo repercutía esto en la dirigencia política. Señora Presidente, señor diputada, Claro. y ese contrapunto entre el mismo Milei Eso fue una y vergüenza. Cecilia Moró, o sea, banalizando la discusión. Totalmente, y en un tema absolutamente que no tenía nada que ver con innecesario. nada. ¿Qué fue lo que buscó ahí? Bueno, tratar de que se generara rápidamente
otro espíritu de confrontación en torno al tema a los efectos de protagonizar la escena. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la búsqueda de representación política sobre la base de la aparición más mediática, rutilante. Eso es lo que, de alguna manera, buscan los outsiders de la política. Milei es un caso probado, ya paradigmático en la Argentina. Si uno rasca un poquitito en el discurso de fondo, en el programa y demás, bueno, vamos a encontrar agujeros notorios. Pero evidentemente es eficiente en esa tarea, en la de tratar de explotar, digamos, la aparición más mediática sobre la base de una innumerable cantidad de rupturas con la lógica, el sentido común, es decir, plantarse como lo asistemático de vuelta. Y eso, obvio, que conecta con un determinado ánimo y clima de la gente, producto del hartazgo que arrastra en función de cómo le va. A la gente le va muy mal, entonces la gente busca por dónde salgo de esto. Y ahí está, obviamente, el aprovechamiento que hacen este tipo de personajes. Y busca opciones. Gracias, Javier Gentilini, por favor, a ustedes, por acompañarnos y ayudarnos no, a por pensar. favor, muy Gracias. amables. Momento de hablar de economía. Recién hablamos, a veces la sensación política tiene que ver con la sensación térmica de lo que le pasa a la gente, y lo que le pasa a la gente en buena medida tiene que ver con el bolsillo. Vamos a hacer un repaso de las 4 noticias económicas que hasta ahora tenés que saber para terminar el resumen del día. Arranca septiembre, arranca una iniciativa de Massa que es vincularse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Viajó a Estados Unidos, ya está allí en Washington, va a tener una agenda intensa con un encuentro con Cristalina Georgieva. ¿Por qué esto es importante? Estuvieron trabajando el fin de semana Raúl Rigo, Gabriel Rubinstein, que es el economista en jefe, y Leandro Madcour. El punto es así. En septiembre se venía el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que era necesario. ¿Por qué? Porque es un desembolso para pagarle al Fondo Monetario. Nos dan plata para pagarle ellos mismos. Ahora, si vos le tenés que pagar pero no te la dan, difícil porque no la tenés. Son 3.600 millones de dólares. ¿A cuenta de qué? El desembolso de rendir examen. Por ahora el examen viene siguiendo el esquema que había pedido el organismo. Un examen en donde hubo un recorte del gasto. De aquí a fin de año se recortó en 150.000 millones de pesos las partidas que presupuestariamente iban a gatillarse. También es cierto que desde el punto de vista de la quita de subsidios, la iniciativa empezó a rodar, tal vez no con la velocidad que el Fondo Monetario le hubiera gustado, pero comenzó la quita de subsidios a los servicios públicos, y el congelamiento en la planta del Estado era un tema que también estaba dialogado con el Fondo Monetario y aún no se había hecho. ¿En dónde estamos flojos de papeles? En el tema de reservas monetarias. Terminó agosto y lamentablemente las reservas monetarias estuvieron con una baja de 500 millones de dólares aproximadamente. Seguimos con faltante de divisas. Vamos a estar hablando de este tema con Kachanowski. Roberto querido ya está con nosotros. Vamos a repasar igual aún las otras 3 importantes, porque así arrancó la semana. Mientras toda esta situación política está rodando, Massa está en Estados Unidos. O sea, la economía sigue siendo un tema latente. Y por eso el fin de semana, antes de irse, que ahí lo vemos en pantalla, ya en Washington, anunció lo del dólar soja, que te lo veníamos contando. En realidad el anuncio estaba preparado para el viernes, pero lamentablemente el hecho de la vicepresidenta hizo que tuviese que postergarse unos días. Dólar soja a 200 pesos por un mes. ¿Cuál es el punto? Hoy era feriado en Estados Unidos y se instrumentó recién hoy en el boletín oficial, con lo cual no hubo debut. Mañana hay debut de este dólar soja para saber si finalmente, como pactaron con el campo, van a adelantar la liquidación de las primeras 72 horas de 1.600 millones de dólares. En total se esperan 5.000 millones de dólares. Déjame decirte que si bien esto era algo que el mercado estaba mirando, ¿de dónde van a sacar los dólares? Bueno, acá la primera ventanita de respuesta, en el corto plazo adelantándole o pidiéndole al campo que adelante su liquidación. El riesgo país no cede. Yo te lo marco porque es como nos miran en el mercado financiero. El riesgo país no cede, están 2.400 puntos básicos. Sí se dieron las cotizaciones de los dólares. Fíjate lo que pasó hoy en el repaso de las cotizaciones del mercado financiero. Tenés un dólar oficial que mientras toda la escena política, la tenemos la del dólar, mientras toda la escena política va de la mano de Cristina, el Banco Central saca su provecho de la situación y desliza con más velocidad el tipo de cambio. Subió 140,28, a 140,28 significa que subió 1 peso con 25. Importante para un solo día, ¿eh? Vemos un ritmo de aceleración de la devaluación. ¿Por qué?
porque quieren tratar de achicar la brecha, sobre todo aprovechando que en el mercado financiero cayó bien y el dólar blue se desplomó. Lo tenías a 2.90 el viernes, hoy en 2.69. Contado con liqui, 2.84, también se desplomó, lo tenías arriba de los 300 puntos y el ahorro quedó en 2.55,50. Sube. Ahora vamos a charlar un poco de lo que se viene con Cacha, pero lo tenemos ya en comunicación, ya que es uno de los sectores más importantes, a Gustavo Idígoras, que es presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hay un compromiso pactado de adelantar la liquidación de soja para sacar mejor provecho ahora que le han dado un tipo de cambio diferencial y más en línea con el del mercado financiero. ¿Está cerrado el número de los 5.000 millones de dólares para septiembre? Los 5.000 millones de dólares están confirmados, que van a consistir en los 1.000 millones de dólares que estaban previstos de embarques de maíz, más los 1.000 restantes de harina y aceite ya confirmados en septiembre, y 3.000 adicionales, que es el fruto del programa de soja, que como bien decís empezó hoy. Lo que pasa que hoy, al estar cerrado Chicago y todo, hubo pocas operaciones. Sin embargo, te puedo anticipar algo, que ya hubo compromisos de venta de los productores por 1 millón de toneladas, lo cual fija un récord muy importante en un solo día. Bien, 30 de septiembre, tienen un corto plazo. ¿Cómo podemos adelantarnos a que tal vez el campo no diga, bueno, lo hiciste solo para la soja, te funcionó, lo hiciste hasta el 30 de septiembre, ¿por qué no lo dejas? ¿Cómo podemos saber que en realidad el campo no va a pedir para todos los sectores y por más tiempo un dólar más cercano al del mercado financiero? Bueno, la verdad que es uno de los temas que hemos discutido mucho en los días previos y como te imaginarás lo hemos pedido, lo pedimos para el maíz, para el trigo, para el aceite de girasol, la cebada, para todo lo que exporta el complejo cerealo-oleaginoso, lo cual es razonable, y también hoy hasta la industria frigorífica también lo pidió, la de legumbres, maní, vino, etcétera. El gobierno siempre nos dijo que no, porque todo lo demás tiene efecto inflacionario directo. Vamos a ver el ejemplo del maíz. El maíz se transforma en pollo, claro, en filot, carne de filot, alimentos y todo, y eso genera un impacto natural. En el caso de la soja, el 90% de la soja se procesa y se exporta. Solo un 10% queda en el mercado interno, que se divide una parte en biodiesel para consumo interno y el resto para subproductos y alimentos balanceados. Pero es solo 20 días que va a haber un precio alto, con lo cual tampoco debería haber una atracción de suba de precios en el mercado interno por esa razón. Sí, a mí lo que me da un poco de inquietud, Gustavo, y me pongo del punto de vista de ustedes que representan un sector que liquida pocas veces al año, 1, 2, 3, y con esos ingresos se tiene que mantener. La próxima liquidación, si no les dan este tipo de cambio, vuelve a ser la del oficial. Vuelve a ser la de 140 pesos menos los impuestos. Entonces, volvemos a la rueda en donde se vuelve a inflar el tipo de cambio informal y la brecha sigue existiendo. Y la verdad que el 1 de octubre parece que fuera a largo plazo, ¿no? En nuestro país. Nadie sabe qué va a pasar el 1 de octubre. Lo único que sabe el gobierno es que hasta el 30 de septiembre va a tener 5.000 millones de dólares para dar respuesta a uno de los pilares que tiene que responder con el Fondo Monetario, que es el tema de reservas en el Banco Central. Claro, es ganar tiempo hasta que se genera este desembolso y empieza a surtir efecto, o eso piensa el equipo económico, el listado de medidas. Gustavo, vamos a estar hablando con vos seguro para evaluar en unos días si finalmente la medida surtió efecto. Te agradecemos tu participación en Para Que Sepas. Muchas gracias, buenas noches. Plan ganar tiempo, Cacha, pero un ganar tiempo necesario, porque el tiempo es también el examen del Fondo Monetario, el tiempo es la oposición cuando hay que negociar un presupuesto. ¿Este es el camino? Temas ahí, ¿no? Supongamos que dura un mes. ¿Y qué van a hacer? Ahora devaluaron para la soja y después van a reevaluar el peso. Porque pasaría eso, o sea, de golpe Argentina tendría el peso más fortalecido dentro de un mes y no continúa, porque creo que era por un mes. Es hasta el 30 de septiembre, en principio. Ahora Exacto. te digo, hay muchos son sectores... 25 días. Eddie, muchos sectores enojados. Yo te digo, estoy recibiendo muchos sectores manufactureros. Porque dicen, ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Si también aportamos dólares. Hay Por varios la problemas. diferenciación de tipo de cambio. Inflacionario. Sí, a ver, es relativo, porque esto también es inflacionario, ojo. El Banco Central va a estar comprando dólares del soja, que le vende el exportador de soja,
a 200 pesos. Y venís vos y me comprás dólares para importar y te lo voy a vender a ¿cuánto? 140. Con lo cual, compro caro dólares y vendo barato. El Banco Central tiene una pérdida ahí. Está bien, no es un volumen grande, pero va a tener una pérdida patrimonial. Y además va a emitir, ¿con qué? Va a ser, eso se va a emitir moneda. Y es moneda que yo voy a darle al producto, le voy a dar al exportador pesos que la gente no quiere, porque el peso no lo quiere nadie. Esto es importante, lo que estás marcando de la emisión, porque fue el argumento por el cual Pelle dijo no podemos hacer un tipo de cambio diferencial. Pues bien, finalmente surtió el efecto y fue necesario. Entonces, cuando pero con hay un emisión, agravante, tenés descalzados los productos, vos pagás, vendés dólares al importador a 140 y le compras al exportador a 200. ¿Te das cuenta que desde el punto de vista técnico es un disparate? Ahora, te doy el otro punto de vista. Estás quebrando el Banco Central. No es lógico que estemos en una mirada de ultra cortísimo plazo, porque lo que tenés que hacer es decir, dame unos dólares y después vamos viendo. Porque yo digo, por ahí la agenda del largo plazo está ahora en Estados Unidos con inversores. Mira, yo no creo que nadie vaya a meter un peso en la Argentina. A ver, Fondo Monetario, el problema no es de la Argentina, del fondo que le prestó 45.000 millones y va a tratar de estirarlo como sea y va a mirar para el costado si no cumplís. O sea, acá cuando prestás mucha plata a un insolvente, el problema tuyo no es del deudor. Así que el problema es más del fondo. Yo no creo que vaya a haber mucho problema con el fondo. Es mi impresión, por ahí me equivoco, pero me parece que va por ese lado. Ahora, después vos me decís, sí, mira, sí tengo que mostrar que tengo algo más de reservas en el Banco Central. Yo hice la cuenta, me estaba dando que las reservas líquidas del Banco Central están en menos 5.000 millones de dólares. Hoy. Sí, al 23 de agosto. O sea, viste que esto cambia todos los días, puede tener distinta cotización. Esta cuenta hay que hacerla todo el tiempo. Pero no es menor el número que estás dando, Sí. porque es el mismo número que está, lo acabamos de escuchar a uno de los actores principales de la cadena de exportación referente del sector, es decir, acordamos eso, acordamos adelantar el equivalente a 5.000 millones de dólares Que en es más o exportaciones. menos el Mismo número negativo que tienen en reservas. O sea que si adelantan quedamos en cero. Que empatarías el partido y te quedaría algo de un pucho del oro que tenés dando vuelta por ahí, que son 3.000 millones de dólares, porque no es de una liquidez inmediata. Ahora, dicho esto, ojo, porque el presidente del Banco Central dijo otra cosa que tampoco es un tema menor. Él dijo públicamente que habían activado el swap con China y yo intuyo que es para pagar las importaciones que vienen con China. Esos son 20.000 millones, son 19.000, 20.000 millones de dólares. Con lo cual, lo que está haciendo el Banco Central es pagar importaciones que vienen de China con deuda. Y por lo que leí hoy, parece que el Tesoro va a tratar de compensar al Banco Central por esa pérdida que yo te decía de comprar barato y vender caro, con un bono en dólares, o sea, va a emitir deuda en dólares. Bueno, tienen una ensalada de frutas fenomenal, es una ensalada rusa. Cuando vos lo mirás, decís, esto no arregla nada. Lo que hacen es, y te gano un poco de tiempo y te muestro ante el fondo que junté unas chirolas ahí en las reservas. ¿Gano tiempo para qué? Esa es la pregunta. Exactamente, acá es ganar tiempo para... No sé, la verdad es que no devaluar, sabemos muy bien para qué. ¿Para devaluar, por ejemplo, el oficial? Mirá, si eso suben el tipo de cambio oficial, yo no sé si leyeron el documento, yo leí el documento, el paper ese famoso de Gabriel Rubinstein. Él sugiere una devaluación del 50%, que dijo, no, olvídense, el primero no es, no fue, efectivamente, y una suba de tarifas del 100%. Suba de tarifas del 100% la vas a tener, seguramente. Eso te va a estar dando, no sé en qué plazo. Lo que pasa es que él lo proponía como una medida muy rápida. O sea, ahora 100% de aumento, una especie de Rodrigazo, una cosa por el estilo. Pero el problema es, ¿Argentina sale adelante con una devaluación? Mira, si Argentina saliese adelante si la devaluación resolviese algún problema, hoy tendríamos que ser más que Japón. Tendríamos que ser Japón y Estados Unidos y China juntos, porque devaluamos tantas veces nuestra moneda en la historia. ¿Cuántas devaluaciones vimos a lo largo de nuestra historia? Digamos, de la que vivimos nosotros y revisamos... Lo que pasa es que vos acá tenías una brecha, tenés una brecha mayor al 100%. No, pero lo que digo es, una devaluación mercado... no te resuelve el problema, Claro. te esconde los problemas detrás de un tipo de cambio más alto por un tiempo
y después volvés. Si lo haces las reformas estructurales que tenés que hacer, está frito, vas a seguir teniendo la misma música de siempre. El tipo de cambio se te va a ir atrasando, vas a tener de nuevo inflación, etc. Yo te diría, a mí me parece que acá básicamente el gobierno lo que está buscando es llegar al 2023 como sea, ¿no? Y el 2023 parece eterno. Sin crisis económica, ¿no? Yo le voy a pedir a Agus que nos vuelva a poner la foto del panorama de los mercados financieros, porque tampoco puede, me parece coherente, y esto te lo quiero preguntar, Roberto, querido, ¿cómo puede ser que del viernes a hoy, Eddie, viernes también una situación política caliente, fíjate el blue, 2.69, cómo se estrella prácticamente en promedio, cuando vos miras también el contado con liqui, 20 centavos una cotización en poco tiempo. No, Sí, no hubo una 17, elección, no hubo nada rotundo que nos haga cambiar tampoco de parecer de la mirada económica. Entonces, ¿estaba demasiado valorado? ¿El blue estaba muy alto? ¿El contado con liqui estaba muy alto? Y mira, todo depende de... Cuando vos mirás el lío que hay en la Argentina, político y económico, te digo, ¿cuánto estaba? ¿2.80? Estaba 2.90 el 2.90. viernes. Y Para mí era barato en ese 302 momento. el contado con liqui, que es legal. Una cosa son los movimientos transitorios que vos podés tener. Ojo que subieron mucho la tasa también. Subieron la tasa de interés. Ahora, vos lo que tenés que hacer la cuenta es, bueno, la suba de la tasa de interés resuelve el problema de la economía. Y yo te diría que en este caso lo agrava. Te voy a dar mi explicación. Vos cuando haces la cuenta decís, le gano, suponete que vos colocás a plazo fijo algo. ¿Qué lo comparás? ¿Con que le vas a ganar a la inflación o le vas a ganar al dólar? Es decir, le tengo que ganar al dólar, no a la inflación, porque el peso para mí no es moneda. Entonces, la apuesta es, juego a que la tasa de interés se va a mantener, va a ser tal que le va a ganar a la suba del dólar en ese periodo. Entonces, suponete que cuando lo proyectas en el año te da 15, 20% de tasa de interés en dólares. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y si yo a vos te presto mi plata y vos me pagás el 20% en dólares, ¿en qué lo estás colocando como para después de poder devolvérmela? Porque ni el narcoterrorismo te paga, te da esa tasa de rentabilidad. Ahí tenés una inconsistencia. Cuando la tasa de interés en dólares es tan alta que no es consistente con la actividad económica de cualquier persona normal, ¿sí? Decís, mirá, esto es un sistema Ponzi, en algún momento me van a invocar. Bueno, ¿Se pero entiende después lo ahí que surgen ¿Te los van a fondos invocar qué buitre. significa? ¿Te van a invocar con qué? Que no te pagan. No te van a poder pagar. A ver, si vos me pedís plata y me decís que vas a pagar el 20% anual en dólares, si yo te lo presto soy un inconsciente, porque ¿en qué vos podés colocar la plata para poder pagarme a mí el 20% Y vos anual decís en que dólares? es ilusorio, es insustentable. O inconsciente o querés sacar provecho de un país que sabés que no te va a pagar y entonces después tenés que renegociar y surgen los holdouts. En la historia de las timbas financieras en Argentina, te doy dólares, dame en tasa. Por eso saltó en el Pero 89. Pero, Cacha, no es todo corto plazo, o sea, porque nada de todo esto está pensado a largo plazo y yo vuelvo a insistir en una cuestión. Tal vez lo único que tiene, intenciones de largo plazo es el viaje ahora que está Massa en Estados Unidos para hablar con inversores. Vos decís que ni a palos van a venir los inversores. Tiendo a creer que hablas de la situación política, económica, la conducción, la credibilidad, la normativa, etcétera, porque el gas y el petróleo están en Vaca Muerta. El litio en las montañas está. Sí. Y eso es lo que se va a buscar, inversores que vengan a trabajar en esa cuestión. Pero- ¿Buscarán confianza política o buscarán condiciones de contrato? No, buscan. Supongamos que esta es una reunión de directorio. Sí. Como todos ustedes son gente de plata, los tengo que convencer de Sí, que yo uso inviertan en Argentina. yo uso los chupines que no le gustan No, a... ahí está. No, mi Rosales amigo. sí. ¿Eh? No, Rosales sí. Sí, tiene un Yo montón. desde que tengo plata me Este, compro chupines, como dice Alfredo Casero, mirá. Usaste bueno. A ver, los tengo que convencer de invertir en Argentina. Entonces, digo, mira, los impuestos que tenés que pagar en Argentina son de los más altos que hay en el mundo para una empresa. De acuerdo a un trabajo del Banco Mundial, no sé si lo vieron, el Doing Business, está la isla de Comoros, que está frente a África, que es la que más impuestos le cobra a una empresa, y después está Argentina. Después te digo, bueno, tenés que pagar tantos impuestos. Además de eso, tenés una legislación laboral donde tenés la industria del juicio, qué sé yo. Además de eso, va a venir un tipo que te va a controlar los precios. Además de eso, tenés que ver si el Banco Central te autoriza los dólares para importar insumos. Y después, si pasaste todo eso, tenés que tener la suerte de que Moyano no venga y te ponga un camión delante de la fábrica y puedas pasar.
¿Quién invierte en la Argentina en esas condiciones? ¿Vos te pensás que el mundo no sabe qué pasa todo esto? Ahora, Cacha, la realidad No es que... sé si me explico. O sea, Sí, pero yo sí. te hago una pregunta, porque... Tenés que ser un kamikaze o estar muy Supongamos- dormido para poner a hundir una inversión, te digo, por una fábrica. ¿Pero qué le queda a Rubinstein? Porque la realidad es que tenés un recorrido de un año hasta el escenario electoral. Y el escenario electoral no da un camino certero sobre lo que va a pasar con el color político gobernante después de 2023. Entonces, el economista jefe que tiene que negociar para que la estabilidad medianamente se lleve a un buen puerto en ese lugar que es el escenario electoral, no tiene demasiado poder como para poder prometer a 20 años en términos legales a una empresa que invierte a Por largo eso, plazo, el tipo que va a en términos invertir- de reformas tributarias. Necesitas un horizonte de ese tipo de inversiones 10, 15, 20 años mínimo. ¿Y qué tendría que hacer Rubinstein? Yo te pregunto No, por que no Rubinstein o lo Massa, puede ¿no? hacer. A ver, yo creo que comete un error, porque vos cuando sos ministro de Economía de un gobierno, tenés que tener respaldo político y horizonte. Te voy a dar el ejemplo que siempre doy. Te voy a dar Domingo Cavallo con Menem. No entro a discutir si te gustó o no te gustó. Él avanzó porque tenía un respaldo político fenomenal. El mismo Mingo. Que no era solamente Menem. Era el Partido Justicialista. Claro. No, y era toda la institucionalidad, la oposición también. Por eso te digo, o sea, tenías un respaldo político Enorme. enorme. El Congreso casi un año. Absoluto, Claro. absoluto, totalmente. Muy bien. Ahora, O sea, ataste el peso al dólar 1 a 1 por ley de la nación. pues está bien, pero ¿qué era? ¿Vos qué tenías? Tenías respaldo político. Pudiste privatizar, pudiste hacer un montón de cosas. No entro a discutir los detalles, simplemente digo, ¿por qué pudo hacer todo eso? Porque tenía respaldo político. Mingo con De la Rúa. De la Rúa era un presidente políticamente débil, de entrada fue políticamente débil. Y no, vos fíjate que él llegaba con todo el prestigio, con toda la cosa que había logrado en los 90, etcétera, y no pudo aguantar mucho más. O sea, no, se fue mal del gobierno. Recordamos eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando vos te metés en un gobierno, el problema, ¿sabés cuál es? Que hay muchos economistas, colegas, porque yo no hago defensa corporativa de mi profesión, que no relacionan economía e instituciones. Creen que todo el sistema económico entra en una ecuación y que la derivada segunda te va a dar tanto y entonces el comportamiento humano no sirve. Y la economía es la ciencia de la acción humana, del comportamiento humano. Vos tenés que entender la relación entre calidad institucional y crecimiento económico, si no, no entendés economía. Y el respaldo político, ¿sí? O sea, el que no entiende eso, perdóname, creo que ese es el grosero error de querer separar la economía del contexto político y de la calidad institucional. Digo, reglas de juego, respeto por los derechos de propiedad, Sí, etcétera. que se ponen de acuerdo todos Claro, los arcos reglas, políticos. Luis, ¿le perdón. dejás planteada la pregunta antes de irnos a la pausa? Pronóstico, entonces. Tu pronóstico me lo vas a dar después de la ¿Pronóstico pausa. del tiempo o de- Sí, del tiempo, Ya del volvemos, tiempo. ya volvemos Creo con- que es más fácil el Es del más tiempo fácil. Ya a un volvemos mes. con la Te digo palabra más, a un clave. mes. Yo te digo cuál es la pregunta del pronóstico. ¿Qué va a pasar con el dólar? Te lo responde Cacha después del corte. Seguimos en Para que sepas y estábamos hablando con Roberto Kachanowski de Economía y había quedado planteada la pregunta de Luis Rosales, que Luis decía, bueno, ¿y cómo sigue? ¿Cuál es el panorama? Y yo te pregunté, seguro que todo el mundo te está preguntando qué va a pasar con el dólar, y fuera de cámara te sumé una pregunta más. ¿Y la inflación? Bueno, a ver, panorama depende también del plazo que pongamos, ¿no? Porque, pero empiezo con la más fácil. La inflación, te decía, mirá, el promedio de inflación de los primeros 7 meses del año, cuando vos decís, bueno, si seguimos volando a esta velocidad, ¿cuánto terminamos? Terminás en el 95% anual de tasa de inflación. 95. Todavía no ajustamos tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio oficial lo está acelerando un poquitito, ¿no? Y sí. Así que vas a terminar, yo creo que Argentina va de cabeza a una inflación de 3 dígitos anuales en pocos meses más. Ojo, no estoy diciendo 400%, estoy diciendo vas a superar el 100%. 95, 98, 99, Estamos hablando 100. ya de mega inflación o inflacional muy, muy alta, muy aguda. Lo que pasa es que la gente lo siente poco porque se le está indexando todo. Ponerle ajuste por inflación a Claro. todo, se llama la historia. Ahora, déjame también hacer una aclaración ahí, porque el gobierno suele decir que es culpa de la guerra en Ucrania, ¿cuál es? Que remarcan precios, etc. Mira, Argentina, en julio, que es el último dato que disponemos, te cito de memoria los números, tuvo una inflación del 6,7,
Bueno, Brasil tuvo una deflación del 0,6%, en Uruguay subieron el 0,4%, 0,7% en Paraguay, y bueno, estoy citando de memoria más o menos, subieron el 0,7% por ahí. Que los únicos tipos que remarcan precios están en Argentina, los únicos tipos, la guerra llegó nada más que acá, o sea, los únicos que tenemos límite con físico con Ucrania somos nosotros, que no lo tenemos tampoco. Quiero decir con esto, no vendamos humo, que el problema es nuestro, que es la emisión de moneda que se hizo en el 2020, 2021 y buena parte de este año. Pero decís que va a seguir siendo una emisión alta, porque hay que pagar ahora, bueno, a los ojeros hay que pagarle más pesos sí, por sus pero no es la única exportaciones. razón por la cual vas a emitir, porque hay que ver, ellos dijeron que no van a emitir para financiar el déficit fiscal. Y yo mira, vamos a una apuesta cara, un asado. Van a encontrar la forma. Mirá que la del lechón ya fue noticia. Bueno, vos traes el vino. Unos panchos. Unos panchos. Bueno, vos ponés... Dos panchos. Yo te digo que van a emitir haciendo un truco contable que no lo voy a explicar acá por televisión porque es un tema técnico. Pero seguro que van a tener que emitir porque no les va a alcanzar la plata. Digamos, es obvio, cuando miras el déficit fiscal. Ojo, están postergándole pago a los proveedores también, que eso es una forma de tomar deuda. Así que inflación vas a tener por distintas razones. Vas a emitir para financiar el tesoro, seguro. No va a figurar como adelantos transitorios, lo van a hacer por otro camino. Vas a aumentar las tarifas de los servicios públicos y vas a tener el problema. Bueno, vas a emitir también por el sector externo. Entonces, ahí lo que vas a tener, yo creo que, tratando de contestar un poco la pregunta de Luis, lo que me imagino es una sociedad que va a entrar en conflicto creciente desde el punto de vista social. Porque vos tenés, yo siempre recuerdo el año 75, que lo viví, fue la primera huelga general que la CGT le hizo a un gobierno peronista. Y recordemos que Celestino Rodrigo hizo un ajuste de tarifas y de tipo de cambio por el lío que había dejado Helvar, no por culpa de él, en realidad no fue culpa de él. Hoy, pero en ese momento vos tenías un colchón social mucho más grande, la pobreza no era la que tenés hoy en día en la Argentina. La indigencia no era esa. ¿Vos crees que es imposible que la dirigencia política se siente a hacer un acuerdo que le dé sustentabilidad a alguna salida? Porque yo veo cosas, ¿no? Veo el Consejo de las Américas el otro día, donde Massa y Rodríguez Larreta tienen casi el mismo discurso ante los inversores norteamericanos. Ayer se reunió Massa con los exportadores y todo el núcleo grueso de la exportación. Hoy se reunió Rodríguez Larreta y no fue a decirle no le den bola a Massa. Fue a decir, a ver, tranquilicemos la cosa. Massa se está yendo a Estados Unidos a hablar con inversores. O sea, su agenda no es populista en este momento. ¿Vos no creés posible que se construya un acuerdo para estabilizar la economía de alguna manera? Cosa que los beneficiaría a los dos, porque cualquiera de los dos puede ganar el año que viene y se supone que más todavía puede la oposición. Pero para poder estabilizar la economía tenés que hacer una serie de reformas desde el punto de vista económico. Reducción del gasto público, reforma laboral, reforma impositiva. La línea Massa por lo menos esboza un camino hacia ahí. Ahora, yo te pregunto, la Cámpora, Máximo, Cristina, ¿te apoya un cambio de ese tipo? Y hoy nos están negando al rumbo Massa. No, al contrario, lo están avalando. No, pero Massa lo están que hablando está de otra haciendo cosa. es un ajuste de precios relativos. No está haciendo ninguna reforma estructural. No te está haciendo una reforma laboral, ni te está haciendo una reforma impositiva, ni te está haciendo una reforma del Estado. Por decirte algunas cosas. O una reforma monetaria que hace en la Argentina. Él lo que te está haciendo es cambiar los precios relativos, lo mismo que Celestino Rodrigo. Subieron las tarifas de los servicios públicos, te subo el tipo de cambio un poco, hago alguna pirueta financiera durante un tiempo y tiro. Pero no hay detrás de eso una política que reestructure la economía. Esto es como una empresa que pierde plata. Supongamos que es una empresa que pierde plata. Y vos vas y decís, bueno, a ver, dame un crédito del banco, te pedaleo un poco más por allá que yo, pero no resolviste los problemas si no pones orden dentro de la empresa. No sé si me explico, pero tal vez la apuesta sea justamente llegar a un escenario electoral en donde el peronismo, vamos a decirle peronismo, o la alianza gobernante... Digamos, un peronismo no-K, para ponerlo de alguna forma. ¿Pero por qué decís eso? Esperá. No sé. Yo creo que el proyecto político el frente del gobernante los tiene adentro. Bueno, pero yo creo que el peronismo K tiene un proyecto político más autocrático que es lo que podría ser un peronismo no K. No sé si me explico. O sea, son distintos proyectos políticos. Quiere el poder absoluto. En realidad el kirchnerismo quiere el poder absoluto, ¿sí? Bien, eso es un campo tuyo más que el mío. Pero le dieron la gestión a Massa, no se la dieron a... Pero voy de nuevo.
es como cuando Isabel Perón le dio la gestión a, ¿cómo se llama? A Celestino Rodrigo. Arreglame los precios relativos, pero no está, a ver, no le dijo, andá y reforma el Estado, pero tal andá vez y reforma el yo lo que sistema te iba a impositivo, preguntar era andá eso. y reformame la legislación Para esas laboral. reformas necesitas por lo menos 4 años, porque tenés que consensuar legislativas, tenés que convocar... Pero lo tenés que tener en el y después discurso. llevarlo adelante. Lo tenés que tener en el discurso. ¿Lo tenés que tener antes de las elecciones, el discurso? No, tenés que tener la vocación. Si viene, a ver, suponete que Máximo viene y te dice mañana, che, vamos a hacer una reforma del Estado, una reforma impositiva y vamos a incorporar al mundo. ¿Vos le creés? ¿Pero por qué le creerías a la oposición si cuando fue gobierno tampoco pudo? Bueno, no, yo te digo es, vos Lo tenés, prometió lo que y no tenés pudo. en el país es esto lo que tenés. Claro, por eso- Si les permitiera ganar las elecciones, yo les creo, sí. Si le permitiera ganar las elecciones y después lo hace. Bueno, no sé, pero si les permitiera ganar las elecciones... ¿Queda yo otra les- opción? Pues, a ver, yo lo que te ¿Queda digo otra es, opción? hoy, A ver, yo lo que digo, Sí. el futuro es básicamente impredecible, podés hacer proyecciones, podés decir más o menos Inventar vamos a estar, escenarios. vamos a no estar, inventar escenarios, todo lo que sea. Yo lo que digo que hoy está consolidada como líder del Frente Gobernante Cristina Fernández de Kirchner Sí. y está gestionando Sergio Massa. Y son dos posiciones hasta filosóficas que son coincidentes en lo territorial electoral, pero que desde el punto de vista ideológico no tienen demasiado que ver. O sea, Massa es un poco más, los 90 sui generis y Cristina es otra cosa. Y no sé si en el fondo Cristina no es la más pragmática de todos. a ver, una cosa es que ella sepa ganar una elección. Primero, para poder hacer una reforma grande en la Argentina, que tenés que tener una imagen positiva importante. Y vos fíjate que Alberto Fernández, Cristina y Massa tienen imágenes negativas, por lo menos las encuestas que vemos, del 69, 70, lo mismo que Mauricio Macri. Macri está con una imagen negativa. Entonces, cuando vos tenés una imagen negativa tan alta, es muy difícil que vas a tener el apoyo de la población para encarar las reformas que requiere la economía argentina. No es poco lo que hay que hacer, lo mínimo que tenés que hacer es gigantesco para cambiar. Entonces, este es el primer punto. Primero tenés que tener respaldo político. Y el segundo punto sí me parece importante resaltarlo, Edi. Massa no está haciendo una reforma de la economía. Está cambiando lo que los economistas llamamos precios relativos. Subo el tipo de cambio, subo la tarifa de los servicios públicos, toco un poquito acá, toco un poquito allá, le pido prestado a este y zafo. Es, digamos, arreglar un poco el coso, pero no estoy arreglando el problema de fondo. Te no quiero estoy dejar, curando. no quiero dejar pasarte la última pregunta, Sí. porque mucha gente nos está viendo y el que puede y tiene un ahorro está inquieto Sí. por esa posibilidad. Cada vez son menos los que pueden ahorrar en Y Argentina, vos pero... decís, ¿en qué pueden poner? Vamos. No, yo te quiero No sé, preguntar la por verdad. dos variables que vos Sí. analizás muy Préstame bien. la lapicera. Vos analizás muy bien. Vos cruzás dos variables siempre. Sí. La cantidad de pesos que dando vuelta Sí. y el momento que vivimos políticamente. Y el año que viene es un año electoral y los años electorales, si uno estudia para atrás la historia, tristemente son de inestabilidad del tipo de cambio, por no decir suba del Y de dólar o expansión presión, monetaria y de gasto público. presión de compra de divisas, que se dolariza el ahorro. Sí. En ese camino, sin que seas un mago, te pregunto, ¿qué pensás que puede llegar a pasar con los números concretos del dólar? Y mira, yo no veo un peso fuerte hacia el futuro así como estamos, hoy. Por lo tanto, te estoy contestando qué va a pasar con el dólar. Pero Sí, ¿en qué o sea, plazos? No, bueno, eso, mira, vengo con mucho gusto a charlar con ustedes, pero si yo supiese eso, estaría en una plaza con una computadora arbitrando, te mandaría un WhatsApp y te diría, gracias por la invitación, pero ¿qué sabés qué? Estoy acá en como Bora hago yo, Bora. ¿viste? Como hago yo en un descapotable, así Claro. haciendo pip. Igual, en tu Estoy acá defensa... en Bora Bora tomando sol. En tu les defensa mando digo que no le saludos. errás en las proyecciones. Así que en tu No te defensa, gracias, Cacha, Gracias. por Gracias. haber venido, No, por haber gracias a ustedes. participado en Para que Sepas y por dialogar un poco de todas las variables. Tenemos más información después de la pausa, Claro Edi. que sí. Ya volvemos. Y la importancia del agua. 3 barrios de zona norte en el municipio de Escobar van a contar con red de agua potable. Hay 8.000 familias beneficiadas. Se recorrieron las obras. Como siempre nos da una profunda emoción venir a ver estas obras. Es llevarle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, en este caso de Escobar, salud, calidad de vida, más tiempo, ¿no? Si pensamos que cuando no tienen agua la tienen que acarrear, sobre todo salubridad, ¿no?
esta comodidad de tener agua segura en la canilla, en la puerta de mi casa. Se hace fácil trabajar con el equipo municipal de Escobar. Esta es una obra que va a beneficiar a alrededor de 8.000 vecinas y vecinos. Y además vamos a involucrar un programa que tiene el Banco Mundial, que es de conexiones de hogares vulnerables. Esperamos dentro de muy poquito tiempo ya tener terminado y que nuestras vecinas y vecinos puedan tomarse un rico mate con agua segura, ¿no? Hace más de 2 décadas que el partido Escobar no recibe una ampliación de su red de agua y cloacas. A esta hora, mientras estamos hablando, duplicamos la red de agua, triplicamos la red de cloaca y seguimos por mucho más. Lo que tuvimos hoy es una intensa reunión de trabajo junto a Malena Galmarini, presidenta de AISA, y todo su equipo para supervisar las obras que estamos haciendo, un compromiso muy claro que para fin de año el centro de Escobar, de Belén de Escobar, va a tener agua de la planta Juan Manuel de Rosas. Chile rechazó la nueva constitución ayer domingo en un plebiscito. La mayoría, amplia mayoría, enorme mayoría del pueblo chileno, 62% de la población, rechazó por completo el proyecto de nueva constitución que había sido, Edi, Marcela, el producto de 2 años de discusión aproximadamente de una convención constituyente que a su vez... Señores, ahí lo veo. Ahí estoy, ¿viste? ¿Qué estás? Esto ¿Estás es la- festejando o no estás festejando? Ponémelo de nuevo, porque claro, él fue a hacer la cobertura. Bueno, a mí el resultado particularmente me gustó. Claro, está bien que lo digas, digo, porque no había Particularmente me gustó. Esto era en Las Condes. En realidad en Providencia. Y estabas con traje y todo. Yo pensé que Sí. vos el fin de semana vestías de civil. No, porque hicimos unas salidas acá en Sí, te vimos muy bien. Las Bueno, Condes yo te es una zona preguntaba fea, ¿no? si te había sorprendido el resultado Sí, como a todos. sorprendió el resultado. Se esperaba, las encuestas mostraban un triunfo del Amplio. rechazo por 10 puntos aproximadamente, pero terminó por 22 puntos. Claro. Sí, fue casi el doble. Muy grande. Y además, mira, estaba viendo los resultados ahora de las 346 comunas, es decir, municipalidades que hay en Chile, solo en 8 triunfó el apruebo de la Constitución. Es decir, el rechazo fue transversal. No importa tampoco si era una población más acaudalada o menos, ¿no? Que en Porque Chile- recordando que Chile está muy segmentado y polarizado entre los que tienen y los que no tienen. Muy Bueno, segmentado. estos barrios, Providencia, Las Condes, son los barrios más, Claro, más los acomodados barrios... de Santiago. En Santiago está dividido los barrios que están más altos en cuanto a altitud, porque está la cordillera allí, son los barrios más acaudalados. En general Sí, son es casi literal, los barrios altos, los barrios los bajos. barrios altos. Una punta del metro y la otra punta La otra del punta metro. del metro. Bueno, todos pensaban que esto se iba a dar con mucha fuerza en los barrios altos, menos fuerzas en los barrios bajos, pero la sorpresa fue que el resultado fue transversal, un rechazo importante. Ahora, ¿por qué y qué consecuencia trae esto? El por qué, desde mi punto de vista, creo que la Convención Constituyente, lo voy a decir en términos muy burdos, se fue de mambo, la verdad. Armaron un proyecto de constitución absolutamente utópico, enorme, larguísimo, 387 artículos o algo así, y que además iban casi o conspiraban contra muchas cuestiones muy simbólicas de Chile, tradicionales de Chile. Bandera, integridad territorial. Sobre todo la gran discusión fue la República Plurinacional de Chile, que se establecía por ese nuevo texto, que la asemejaba mucho a la Bolivia de Evo Morales. No, propiedad privada. Bueno, se reconocían 11 etnias originales, 11 pueblos originales, además de los mapuches y 10 más, y se le otorgaban muchísimos derechos que los ponían en igualdad de condición al Estado chileno. Entonces había justicia particular, y por algo todo el festejo fue la bandera. Fíjate que no hay nada político, absolutamente nada. No hay banderas políticas, sino 62% de los chilenos Ahora, apostó por la bandera Luis, de Chile. Y yo te pregunto, como siempre te pregunto, por Brasil, que venís con el minuto a minuto de las encuestas. ¿Cómo se puede llegar a generar una traducción en el impacto en Argentina? ¿Qué lectura política, bien ombliguista, no siempre pensando en Argentina, Sí, claro, pero no, es la pero realidad? es lo lógico. Mira, hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, que hay enojo. Hay un enojo. La campaña del rechazo fue lo suficientemente hábil
como para unir todos los enojos. Y el enojo global fue del 62. Si un candidato hubiera tratado de capitalizar esto, no sacaba el 62. No hubiera podido. Un opositor a Boric. Y la segunda lectura es la que hace Boric, el presidente chileno. Bueno, convocó hoy, muy golpeado, porque él se la jugó mucho por la reforma, en realidad por la nueva constitución, porque corrigen siempre que no es reforma, porque era prácticamente una nueva constitución de cero. Constitución, una redacción nueva. Boric ha convocado ahora, persiste en la idea de reformar la constitución, pero con un criterio mucho bajando decibeles, digamos. Con algo más decente. Y más discutido entre todos. Sí, ahí la visión que yo tengo, incluso de muchas conversaciones con periodistas de Chile, que están en el día a día, el minuto a minuto, es que esta convención constituyente se hizo en pleno clima de convulsión y generó una composición de una izquierda intelectual de una mayoría absoluta. Y hoy la sociedad chilena está en otra situación. Decantó ese fervor. Que incluso no había parangón entre cómo fue la votación para los convencionales y cómo fue la votación para presidente de la República, donde prácticamente hubo empate entre la izquierda y la derecha. En solo 9 meses. Bueno, la constituyente se constituyó con el 80% de los chilenos a favor. Y ahora el 62 estuvieron en contra del producto de esa constituyente constituida por el 80%. Cuando vieron la letra, vieron que no era... A ver, las sociedades como que están en el centro, ¿no? Están puestas en... o sea, nada tan radical, ni para un lado ni para el otro. O sea, una cosa que te permita preservar derechos, ampliar derechos, pero también ser previsible en cuanto a lo que ya construiste, que sentís que te fue bien. Bueno, Eddie, en todo el mundo y en América Latina en particular, cada vez menos paciencia las sociedades. Cada vez menos paciencia. Bueno, vamos a hablar de la legionela, ¿no? Porque con todo el historial de COVID, cualquier bacteria o virus que se presenta en un contexto post-pandemia preocupa. Pero hay que entender lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán, puntualmente lo que es una clínica privada, donde ocurrió esta serie de contagios con respecto a una materia que se transmite a través del agua. Hasta ahora son 22 los infectados. Estamos hablando de 6 muertes. La pregunta es, ¿no? Uno desde la casa dice, bueno, esto hay que preocuparnos, la bacteria efectivamente nos puede llegar a matar. Bueno, hablando con especialistas, lo que dicen es que la tasa de mortalidad es baja. Estamos hablando entre un 10 y un 20%. Ahora, las personas que murieron, hablamos de edades elevadas y también de comorbilidades, ¿no? Siempre se... Población de riesgo. Ya nos acostumbramos, ¿no, Carlitos, con el COVID a segmentar la población. Ahora, vale, salimos de una, entramos en otra. No me digas que también la población de riesgo va a tener que estar ahora inquieta por esta situación. Bueno, eso es algo que decís clave, porque, a ver, algo tendríamos que haber aprendido por parte de todo lo que es protocolar con respecto al COVID. ¿Qué hicieron por parte de la clínica? Bueno, cerraron. Esto implica una serie de medidas como posponer cirugías y hacer todo un reacondicionamiento con la gente que estaba dentro de esta clínica. Lo más importante de esto es que cuando viaja Carla Bisotti el sábado a hacer estas confirmaciones y hacer la evaluación exhaustiva de la situación, básicamente es, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza del agua, porque esto se transmite a través de agua o a través del aire acondicionado. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Bueno, tener muy en cuenta los flujos de agua. En la casa mismo uno, si hace mucho tiempo que no fluye el agua, abrir las canillas y hacerlo en temperaturas Contámelo del máximas o aire, mínimas. porque bueno, nos ven desde todo el país y esto está pasando en Tucumán, en el norte del país, en poquito tiempo, casi te diría todo el mundo, el que puede, prende el aire acondicionado porque las temperaturas son muy altas. Exacto. ¿Cuál es el punto con el aire acondicionado a tener El en punto cuenta? básicamente es limpieza de los filtros. Los filtros. Y también tener en cuenta, porque muchos, viste, que hacen como esa especie de desagüe y lo dejan como en un... típico tachito, Marta. Con el tachito, el bidón. Bueno, eso hay que limpiarlo. Limpiarlo, sí, porque, a ver, esta bacteria crece. Yo le preguntaba a un especialista, ¿durante qué momento del año? Digo, ¿hay alguna estación puntual? Y en realidad no. Hay las temperaturas muy bajas o muy altas, no es que, digamos, no permiten el crecimiento fácil, no se lo facilita, pero sí es importante la limpieza constante para el crecimiento. Esto pasó puntualmente en esta clínica privada de Tucumán, pero no se descarta que pudiera suceder en otros lados donde la limpieza no prime. Y acá está detectado.
Acá está detectado. Hay un Acá tiempo está donde- contenido. Claro, Ese fue el aprendizaje por parte de la pandemia, donde el Ministerio de Salud y todas las autoridades actuaron de manera rápida y efectiva para cambiar la comunicación a la ¿Y gente. estaba tipificada ya esta bacteria, la legionela, en, Sí, en ya se ha- los manuales de infectología y todo Ya eso? se ha hablado de estos brotes, ya ha sucedido eventualmente, porque claro, uno dice, bueno, uno más nuevo, hay un virus, es una bacteria, puntualmente no hay vacuna contra esto, es decir, no hay una bacteria contra la legionela, pero sí lo que es importante tener en cuenta, los síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, muy similares, y también el tema de la tasa de mortalidad. Muy Toda la similares gente- al COVID. Claro, es muy similar al COVID y además afecta a la gente que tiene problemas respiratorios, por ejemplo el EPOC, un diabético, la población de Prefiere riesgo, como vías bien lo dije. aéreas. Exactamente, así que limpieza y bueno, hasta el momento son 6 personas fallecidas, 22 los infectados. Vamos a ver el monitoreo dentro de este tiempo, a ver cómo continúa esta epidemia. Para sumar a lo que decía Male, igual no es una cuestión para tomarla a la ligera. Ya en Inglaterra ya había publicado, varios medios de Inglaterra habían publicado alarma por un nuevo virus en el norte de la Argentina. Quiero decir, no es que es un tema localizado o focalizado solo en nuestro país. Prendió las alarmas en todo el mundo de Y vuelta. la Organización Mundial de la Salud. Claro. Sí, sí. Y bueno, y trabajaron los profesionales del Malbrán acá en Buenos Aires detectando y aislando esta bacteria, que bueno, es mortal para población de riesgo, pero por ahora, por suerte, está aislada a esta población de esta clínica. Claro, cerraron la clínica para hacer las tareas de mantenimiento y de limpieza para efectivamente decir, bueno, la bacteria ya no crece dentro de la institución. Antes de Perfecto. irnos, el público está pidiendo cuál es el gestito cuando El Luis plan. Rosales va a eso. hacer una cobertura que le entusiasma, cuál es el gestito, porque todos quieren guardar ese meme. Así que Ese. dedicáselo a tu público antes de irnos, por favor, Luis. ¿Ese era? Es ahí, es Acá, ahí. acá. Y mirando para arriba. Guárdenselo. Gracias, es el Luis Dios. de la suerte. Ya viene Gonzalito, Eddie, por Ahora viene por Gonzalito, suerte andaba nos dando podemos vueltas por ahí. relajar. Ahí está, mirá, allá está, ya está llegando. Venga, está hombre, llegando Río Revuelto, señores, y ahí lo vemos también a Cristian Ritondo, ¿eh? La oposición en Río Revuelto. Se va a calentar la cosa, no se vayan. Quédense con la continuidad informativa de 24. Nosotros nos reencontramos para más, para que sepas, mañana a las 19 horas. Claro que sí. ¿Nos vemos? Vamos, dale.